Café Cargado. Hola, hola, queridos amigos. A ver, señor director, si me cambia la música y me pone una música más romántica. Sí, porque hoy día es el día de los enamorados y en este estudio tenemos a varios camarógrafos que están enamorados, el director está enamorado, el productor está enamorado también. Claro que la polola está lejos, en otro país. A todos los enamorados, bienvenidos a este nuevo capítulo de su programa Café Cargado. Este recuento que estamos haciendo en verano, queremos recordarle que lo que vamos a revisar ahora, estábamos a un año del estallido social y tuvimos a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. También se había presentado ese día como precandidata a la presidencia de la República. Recordemos que conversamos con ella. Gracias. Matías, nuestro barista, nos trae estos cafecitos. Quiero partir... Le pusiste armonila a él, ¿no es cierto? Sí, yo estoy tranquilo, pero hay preguntas que te queremos hacer. Tu relación con Josefa Errázuriz, no vamos a decir que es muy buena, que digamos. ¿Ah? No es mala. Pero... Ella es agradable y es simpática. ¿Sí? Sí, ella es agradable, por lo mismo conmigo siempre fue agradable y simpática. Pero, así que no tengo problemas personales con ella. No, si no estoy hablando de problemas personales, problemas políticos. Mira, veamos este tuit que... Josefa Errázuriz puso similar a no consultar con el Consejo decisiones de desvinculaciones. Y tú le contestaste un tuit que, a ver si lo podemos poner, señor director, que decía, en respuesta a Josefa, más bien es más similar a perder más de 7.500 millones y no tener idea de dónde están. No me decís que eso son buenas relaciones. No, pues, pero lo que pasa es que efectivamente, o sea, una cosa es la persona y otra cosa súper distinta es que realmente nos dejaron un hoyo de más de 7.000 millones de pesos, donde ya hay 3 personas, nosotros iniciamos acciones legales. Hay 3 personas, una persona que ya está formalizada, otros 2 que están esperando a ser formalizados, pero además presentamos querella en contra de la exalcaldesa. Porque realmente... ¿Qué está esa querella? Como te digo, hay una persona ya formalizada, otras 2 que están esperando a ser formalizadas, probablemente van a ser reformalizadas porque se han ido descubriendo más problemas. Lo de la presentación de querella en contra de la exalcaldesa Josefa Errázuriz es más reciente, así que ahí vamos a ver cómo anda. Pero ¿saben lo que me pasa? En las cosas en las que yo de verdad soy estricta, muy estricta, es en el uso de los dineros fiscales. Hay tanta gente, Checho, que de verdad necesita ayuda estatal, muy fuertemente. No puedo aguantar, no puedo tolerar que la plata pública se malgaste, se gaste en cosas que no deben ser o en contratar a gente que no debieras contratar. En fin, creo que cada peso de plata fiscal tiene que usarse con mucha responsabilidad, porque hay todavía demasiada gente que necesita. Pero la mayoría de todas estas querellas o todo lo que nos damos cuenta que se están mal utilizando los recursos públicos quedan en nada, porque ahí quedan en los operadores políticos, entre los mismos políticos finalmente, y nada, pues al final la decisión es subamos los impuestos. O sea, yo no estoy en contra de que se suban los impuestos si hay espacio, ¿no es cierto? Porque creo que tiene que haber un elemento redistribuidor de la riqueza y a través de los impuestos algo de eso se puede hacer. Pero subir los impuestos sin eliminar las malas políticas públicas, sin eliminar el gasto excesivo que tiene el Estado. Oye, si la gente no sabe, son más de 74.000 millones de dólares el presupuesto de la nación, no es menor. Y mucha de esa plata... A ver, ahí hay 2 cosas. Yo he presentado muchas querellas a lo largo de mi vida por mal gasto de plata fiscales, muchas. Hay algunas que han quedado en nada, por ejemplo, por ejemplo, todas las querellas que presenté por mal gasto en plata fiscales. Una de las que más me dolió, que quedó sin nada, es el mayor fraude al fisco que ha habido, que fue lo de las falsas exoneraciones. Los falsos exonerados, que tienen unas pensiones que son miles de millones de millones de pesos. 5.000 millones de dólares le ha costado a Chile
los falsos exonerados. Yo hice el estudio y yo no estoy diciendo que la gente que sufrió no tenga que tener una compensación. No, pero estos no eran, tenían 5 años para el golpe. Estos tenían 5 años para el golpe, muchos de ellos, 5 años. Sí, y dice que los echaron del trabajo. Los falsos exonerados son los que uno dice, pero y les seguimos pagando. Hasta el día de hoy, les seguimos pagando. Y ahí yo quiero señalar 2 cosas. Una, encuentro inaceptable las presiones o las amenazas que han habido contra la fiscal Chong. Inaceptable, inaceptable. Al mismo tiempo, quiero decir que ella fue la que estuvo a cargo de los falsos exonerados y yo siento que hizo un trabajo atrozmente malo, atrozmente malo. O sea, ahí daba para muchas querellas y todo eso quedó en nada. Por otra parte... Espérate, déjame quedarme en un punto ahí. ¿Te parece lógico, si uno ve los tweets, por ejemplo, de la fiscal Chong, uno se da claramente cuenta de cuál es su tendencia política? ¿Tú crees que le hace bien a la justicia cuando una persona, un fiscal, está tan identificado con un sector y cuando tiene que tomar juicios que tienen que ver con la cosa política? Entonces uno podría pensar, no, pero es que ella trató de... ¿Le hace bien a la justicia? No, no le hace bien a la justicia cuando hay personas que son tan sumamente abanderadas. Para un lado y para otro, no porque al final, a mí siempre me queda la duda de si realmente ella no pudo encontrar ningún delito en el tema de los falsos exonerados o no quiso encontrar ningún delito. Esa es mi duda. Teniendo claro, digamos, que le deseo lo mejor ahora en una investigación seria y buena en lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en el puente. Eso es, y que las amenazas contra ella son inaceptables. Pero te quiero decir que también en algunos casos sí se avanza. Por ejemplo, en el MOP Gate fue muy difícil que se avanzara, pero finalmente cuando llegó el ministro Aranguis y después la hoy día ministra de la Corte Suprema, pero en esa época era ministra de la Corte de Apelaciones, Gloriana Chevesich, ahí hubo un trabajo muy, muy serio. Yo soy gran admiradora de la ministra Chevesich. Pero al final la percepción que quedamos los ciudadanos, Evelyn, es que hay demasiadas cosas, pocas cosas que llegan al final. El hilo se corta por lo más delgado siempre y los grandes beneficiarios de esa corrupción salen. No entonces siempre los mandos medios. Efectivamente hubo condena ahí, pero condena de gente de mandos medios. Ahora, en el caso de lo que tú decías, ¿no es cierto?, de que se necesitan más impuestos, sí, se necesita mayor recaudación fiscal, se necesita también mucho mayor preocupación por un buen gasto público, absolutamente. Yo te quiero decir que es muy fácil robar en el sector público y yo realmente creo que no hay una buena supervisión. De hecho, por ejemplo, en el caso de las luces, de las luminarias... Perdona que te interrumpa, hay un estudio de Desafío Levantemos Chile que lo mandó a hacer porque siempre nosotros en Desafío, cuando hacemos las cosas, siempre nos sale mucho más barato de lo que le sale al Estado. Sí. Un 20% más las compras del Estado versus lo que le sale... Eso tiene mucho que ver con la ley de compras públicas. Yo creo que está muy mal hecha. Sí, además que el Estado es mal pagador. Oye, espérate que la gente nos mandó un video. Les recuerdo a ustedes también, queridos amigos, que pueden mandar un video como este que vamos a ver. Mi nombre es Sergio Gutiérrez y mi pregunta es para la alcaldesa Evelyn Matei. ¿Por qué está en contra de que las personas se manifiesten en la calle? Las marchas del apruebo han sido extremadamente violentas, pero las del rechazo, Carabineros jamás ha tenido que intervenir. Tanto es así que los locales comerciales cercanos a la marcha se han mantenido abiertos. Entonces, ¿por qué mete a todos en el mismo saco? Yo nunca he dicho eso. Yo no sé por qué. Lo que pasa es que ahí quedó esa percepción que tú dijiste el diario La Segunda, justo el día que había sido la marcha del rechazo. El diario La Segunda tuvo 2 versiones respecto a lo que yo había dicho. Una que era correcta y una que era totalmente incorrecta, donde mezcló cosas que yo jamás dije. Lo que yo sí he pedido es que de verdad, por favor, no haya ninguna manifestación más. Ojalá ninguna más. La verdad es que vamos a tener elecciones el día 25. Providencia lo ha pasado demasiado mal. Los vecinos de Providencia lo han pasado demasiado mal. Pero nunca dije que las manifestaciones del rechazo fueran violentas. Y lamento que efectivamente haya habido
un artículo en el diario que apareció una versión en el papel en diario y otra versión en el diario online. O sea, está claro que no te referiste puntualmente. No, para nada. No metiste a todos en el mismo canal. No, para nada. Lo que sí de verdad les pido, ya no más. Vayamos a votar el 25 y por favor ya no más manifestaciones. En esto coincido plenamente contigo, porque todos los que separan esto de las manifestaciones pacíficas versus las manifestaciones violentas, no nos sigamos engañando. Una lleva a la otra. O sea, si no hay estas manifestaciones, nos infiltran estos, no sé cómo llamarlo, anarquistas, narcotraficantes. O sea, realmente no entiendo qué es lo que quiere esa gente, destruir el país. A ver, mañana se cumple un año de este gran estallido social, que sin lugar a duda es un fenómeno social digno de estudiarse, porque ahí hay demandas bien legítimas de mucha gente que se sentía abusada y todo lo demás. Sin embargo, la gran víctima de este estallido social y de esta violencia, una de las principales víctimas ha sido la Municipalidad de Providencia. O sea, los vecinos del sector, ¿qué te dicen? No, ellos ya no dan más. Ellos están con un grado de cansancio, con un grado de angustia. No solamente los vecinos, también los locatarios. Les han saqueado, les han quemado. A nosotros, por ejemplo, que teníamos 2 cafés literarios preciosos, donde los vecinos y otra gente también de otros lugares, ¿no es cierto?, de Santiago, venían a leer gratuitamente, tenían lugares donde trabajar en el computador, donde estudiar. Nos lo quemaron, nos lo saquearon, rompieron todo, lo pintarrajearon. O sea, en realidad, y tú ves ahí que son, en el fondo... ¿Cuántas veces has tenido que arreglar la Plaza Baquedano? No, nosotros en general no la estamos arreglando porque es plata perdida. ¿Y la última vez que se pintó, qué sé yo? No lo hicimos nosotros. Ah, ¿no lo hacen? No lo hicimos nosotros. Yo no me acuerdo si que fue la intendencia o algo, pero mira a toda esa gente. Eso es realmente porque yo entiendo las manifestaciones cuando la gente dice, mire, ¿sabe qué más? Las pensiones tienen que mejorar, o la salud tiene que mejorar, o tantas mujeres se manifestaron, ¿no es cierto? No solamente el año pasado, desde el 2018 las mujeres vienen manifestándose, porque creo que efectivamente en Chile hay un tema, ¿no es cierto?, de maltrato, de violencia y también de trato desigual hacia las mujeres que hay que cambiar. Pero esto es destruir por destruir. Evelyn, yo sé que no es resorte tuyo 100%, pero explícame esto que estamos viendo ahí. ¿Por qué hay que esperar que pinten entero la estatua, la destruyan entera, antes que llegue Carabineros? Si saben que el día viernes va a llegar gente, ¿por qué no está Carabineros antes y disuelve? Porque son marchas no autorizadas, ¿no es cierto? Sí. O sea, que tiene la potestad de la ley, digamos, decir, oye, no está autorizada esta marcha, no dejo que se convoquen. Entonces se para Carabineros, un guanaco y los primeros que pensaron era, los mojáis y chao. Lo mojáis en el pie para que no. O sea, pero yo entiendo, yo veo que como que dejan que empiece el cuento y una vez que ya está hecha la destrucción, empiezan a intervenir. Sí, bueno, la verdad es que no es tarea mía, Checho, ver cómo uno logra que no lleguen ahí. Pero al final te afecta a tu municipio, afecta a tus vecinos. Afecta a nuestros vecinos, afecta a toda nuestra gente, pero eso se lo tienes que preguntar a otra gente, no es trabajo mío, no es... Evelyn, pero a ver, yo partí diciendo que sé que no era resorte tuyo, pero tú tienes algún control sobre Carabineros, como... No tengo ningún control. O sea, conversan con Carabineros, sí, los alcaldes, planifican con Carabineros. ¿Cuál es la explicación que te dan? O sea, ¿hay alguien que quiere que esto suceda para demostrar que hay destrucción con una segunda intención? No hay nadie que quiera esto. ¿Pero por qué lo permiten? No entiendo. Bueno, la verdad es que al final muchos de los métodos que han usado finalmente, ¿no es cierto?, han sido considerados violentos. Pero, insisto, Checho, esto por favor pregúntaselo a otra gente. Perdona que me quede en el punto, porque efectivamente cuando ya hay 1000 personas, los actos de violencia pueden ser mucho mayores, la violación a los derechos humanos en la refriega pueden ser mucho mayores. En cambio, si tú, antes de que se produzca una cosa que no está autorizada, empiezas a despejar a la gente, te ahorraría toda esta destrucción, además te ahorraría todos los problemas de violencia excesiva de ambas partes. Entonces, yo no lo logro entender. A ver,
nosotros tenemos no solamente aquí en la Plaza Baquedano, tenemos también en muchos otros lugares, pero violencia, lo has visto en Peñalolén, lo has visto en Puente Alto, los carabineros están muy estresados. Claramente no hay suficientes carabineros, claramente no tienen el entrenamiento, claramente no tienen tampoco los medios de disuasión que requieren. Esto han sido 30 años en que nadie se ha preocupado de que los carabineros tengan en realidad la fuerza suficiente. Y sí, efectivamente hay que tratar de... Pero míralos como son. O sea, eso... ¿Qué crees tú que va a pasar mañana? Mañana se celebra, esto ha sido todo como preparación para el aniversario de los 18, del 18 de octubre. Sí, yo espero que mañana no sea una cosa terrible. Tengo entendido, me da mucho gusto ver ahora, por ejemplo, a la Fiscalía actuando. En el caso, por ejemplo, de Peñalolén, ¿no es cierto? Hemos visto cómo a 11 personas las arrestaron con bombas molotov, etcétera. Yo creo que eso es lo que hay que empezar a hacer en todos los lugares donde uno sabe que hay gente que se congrega una y otra vez. Y también hay algunos de los que han quemado, etcétera, que ya están pasando, ¿no es cierto?, a juicio, y espero que efectivamente los puedan condenar a... Quiero llevar a su anuncio, mi querida amiga, a su anuncio de la precandidatura presidencial, ya que usted dice no es resorte mío como alcaldesa el control de Carabineros. Evelyn Matei, presidenta de la República, ¿qué haría distinto para controlar este nivel de violencia, conciliando el orden público con los derechos humanos? Que ese es el gran problema que hay hoy día, porque muchos dicen, oye, pero ¿por qué no sacan a los milicos? ¿Por qué no ¿Por qué no hacen esto? Claro, pero por otro lado está que en cada refriega, obviamente, van a haber problemas con el tema de los derechos humanos. ¿Cómo lo harías tú distinto? Probablemente trataría de que nunca llegaran a esos sitios como por ejemplo la Plaza Italia. Probablemente cerrar el metro una o dos estaciones antes, probablemente poner cerco y en el fondo hacer un control de identidad a la gente que está pasando a esa zona. Pero eso significa hartos más carabineros de los que tenemos hoy día apostados ahí, muchísimos más. ¿Pero tú crees que la solución es más carabineros cuando vemos que un joven de 22 años se ve envuelto en este altercado ahí en el puente del Pío Nono? ¿Qué preparación puede tener un joven? O sea, sacar carabineros, los carabineros mármicos que le llamaban, que no. Hemos aumentado mucho el número de carabineros, sin embargo, la eficiencia pareciera ser que no está dando el ancho. Yo creo que nunca fueron entrenados para este tipo de situaciones, Checho. Nunca han sido entrenados para esto y no tienen tampoco los medios de disuasión. Se han tenido que ir adaptando en la medida, digamos, de que esto ha ido ocurriendo. Pero tú has visto también que en el sur ha sido muy difícil controlar el tema de la violencia. Y sí, finalmente, si tú no te preocupas de los temas de fondo, en que hay malestar, porque al final... nosotros nunca hubiéramos tenido esta violencia, ¿no es cierto?, si no hubiéramos tenido también las protestas tan grandes. Hay un tema, ¿no es cierto?, de equidad que tenemos que enfrentar como sociedad. Señor director, si me puede poner en pantalla el Twitter también para que la gente vaya opinando en Twitter. Estamos conversando con Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, precandidata a la presidencia. ¿Te quedó gustando? Porque... En la candidatura anterior fueron circunstancias especiales, había renunciado Goldborn, después renunció Longueira y te encontraste con la candidatura de repente. ¿Ahora sientes que tienes mayor preparación para una cosa así? O como creen algunos, esta fue una reacción a la declaración de Joaquín Lavín como socialdemócrata? Yo soy una persona súper responsable, Checho. De verdad, he sido responsable toda mi vida, súper trabajadora. Y he tenido experiencias importantes como diputada 2 veces, como senadora 2 veces, como ministra, como profesora, como alcaldesa. Yo creo que de verdad lo puedo hacer bien. Y lo puedo hacer bien porque conozco los distintos temas, porque he trabajado mucho con distinta gente que tiene distintos pensamientos, porque creo profundamente en el diálogo,
Creo profundamente en escuchar a los que piensan distinto tú eres y en una cómo persona llegar... que lleva mucho tiempo en la política. Perdona que te interrumpa, es para ir pimponeando. Tú sabes que hoy día en la centro-derecha, el que está en la centro-derecha o la centro-centro, ya no sé, Joaquín Lavín, el que está mejor evaluado en la encuesta. ¿Qué espacio ves tú que crees que puedes ganarle a Joaquín Lavín? ¿Tú crees que el hecho que Joaquín Lavín se haya declarado socialdemócrata le abre un espacio a esa derecha que no le gusta que renuncien a sus principios? A ver, en primer lugar, se trata aquí de equipos, no de personas. Y se trata de ideas y se trata del país. Esto no es de persona, de Joaquín Lavín o yo. Cuando uno pretende liderar un equipo, como es Chile Vamos, uno tiene que escucharlos a todos ellos, uno tiene que concordar un programa de gobierno. ¿Y Joaquín Lavín no lo ha hecho? No, la verdad es que se ha ido bastante, ¿no es cierto?, por lo que él cree, por lo que él piensa, y yo creo que ha conversado poco. Y acá finalmente lo que ha sucedido es que yo, hace un mes, 2 meses, dije que estaba dispuesta, ¿no es cierto?, a enfrentar esta candidatura. Y la verdad es que he crecido muchísimo más rápido de lo que yo pensaba en las encuestas. Entonces, claro, en este momento él está mejor evaluado, mejor en las encuestas, pero falta todavía bastante tiempo, lleva mucho más tiempo. Y yo tengo la impresión de que tengo una ventaja en el sentido que realmente sé trabajar con equipos diversos, sé concordar, o sea, soy buena para negociar y para armar un tema. Entonces, a mí lo que siempre me parece es que una candidatura presidencial no es una aventura personal. Es realmente cómo lograr armar un equipo que después pueda gobernar. Y de eso se trata y yo creo que eso lo puedo hacer súper bien. La gente está mandando tweets también. Vamos a ver qué es lo que dicen en los tweets. Por favor, que se sincere Evelyn Matei, si va por el apruebo o por el rechazo. Ah, mira, no andan con cuestiones los telespectadores. ¿Tú no lo voy a decir? ¿Ah? No lo voy a decir. ¿Tú no has querido... Porque tengo que sincerarme. ¿Tú no has querido... ¿Tú crees que le ha hecho bien a la centro-derecha esto de que vayan divididos en esta opción que es tan importante para el futuro de Chile? Creo que la opción de verdad va a ser qué tipo de constitución vamos a tener. Y en ese sentido yo estoy segura, digamos, de que vamos a estar todos unidos en la centro-derecha. Yo creo que hay muy poca diferencia en cuanto a cuál es el tipo de constitución y cuál es el tipo de país que queremos. Y por lo tanto empezar entre la centro-derecha. ¿Y tú crees que va a haber acuerdo entre la centro-derecha, la centro-izquierda, la izquierda? Eso va a depender mucho de cuál sea el resultado, ¿no es cierto?, del 25, y dependiendo cuál sea la opción que gane, de quiénes son los que van a estar, ¿no es cierto?, en la redacción de una constitución. Pero yo creo que los chilenos son mucho más sensatos como pueblo, como ciudadanía, ¿no es cierto?, que lo que son los políticos. Y por lo tanto yo tengo tranquilidad. Si no fueras precandidata presidencial, ¿dirías por qué opción está? No, porque me cargan esto de los sí y de los no, de los apruebos, de los rechazos, del blanco y del negro. En general, a mí me desagradan los extremos. Nunca he sido de extremo. ¿Por qué una opción tiene que ser extremo? Porque al final... Yo estoy por el rechazo y te puedo dar los argumentos míos por el rechazo, y habrá otro que está por el apruebo y me va a dar argumentos por el apruebo. Lo que pasa es que hay ciertas cosas del apruebo que son buenas y otras cosas del rechazo que son buenas. Al final es súper difícil plantear en blanco y negro lo que en realidad son muchos matices de grises. ¿Cuáles son las buenas opciones del apruebo? Las buenas opciones del apruebo es tener una constitución que haya sido aprobada por todos los chilenos y que haya sido redactada en forma absolutamente de cara al país, en forma totalmente transparente. Pero ¿tú crees que hay algo en esta constitución, perdona el pimponeo, ¿tú crees que hay algo en esta constitución que está frenando el desarrollo del país? ¿Hay algo de la constitución? No, yo creo que hay cosas que cambiar. Por ejemplo, en materia de mujeres y hombres, por ejemplo. La Constitución chilena dice son iguales hombres y mujeres. No somos iguales. No nos tratan iguales.
Está clarísimo que no nos tratan iguales. Entonces, la Constitución española, por ejemplo, es distinta. Dice, el Estado deberá remover todos los obstáculos y deberá procurar crear las condiciones para que efectivamente exista la igualdad. Entonces es distinto decir que somos iguales a decir, no, el Estado tiene que preocuparse activamente para que efectivamente sean iguales, porque no es una mera declaración. Por ejemplo, a mí en materia de... yo fui representante, ¿no es cierto?, en San Antonio, después en la Cuarta Región. Me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en Combarbalá. Y se acerca un grupo de taxistas colectivos que estaban súper enojados en Combarbalá. Y me dicen, señora, hemos ido a hacer la revisión técnica de todos nuestros autos. Todos han fallado. Claro, porque para llegar a Combarbalá en esa época todos los caminos eran de tierra. Entonces nos dicen, en Combarbalá nos exigen las mismas condiciones, ¿no es cierto?, de los autos en Santiago, pero allá hay congestión, hay tacos, hay problemas medioambientales, y aquí en Combarbalá no los hay. Y allá tienen todos los caminos pavimentados y aquí son todos de tierra. ¿Cómo nos piden lo mismo? Entonces, yo, por ejemplo, creo que nosotros debiéramos traspasarle a las regiones muchísimas mayores facultades y mucho mayor dinero. No conozco un candidato que no haya hablado de la regionalización. A ver, es que yo la viví, pues. ¿Ah? Yo la viví, pues. Pero yo no conozco ninguno, y cuando finalmente pero llegan... no pasa, pues, al final nunca entregan el poder. Sigue todo igual porque el político, por su esencia, quiere más poder que menos poder. Perdona, Evelyn, se nos está acabando el tiempo y tengo hartas preguntas que hacerte. Vamos con algunas frases tuyas que hemos visto por ahí. Dice, si se aprueba el 10%, el retiro del 10% de los fondos previsionales, Chile se va a incendiar. Eso no fue así, no fue exactamente lo que dije. Probablemente usé malas palabras, pero lo que yo señalé es que si al vender todas las acciones, tú como economista tienes que entender, porque toda esa plata, ¿no es cierto?, estaba invertida en acciones, en bonos. Si tú sales a vender eso al mercado y te baja mucho el precio, y tú antes tenías 4 millones de pesos en tu cuenta y de repente tenías nomás 3,5 millones, eso era lo que iba a producir un problema. Gracias a Dios eso no ocurrió porque el Banco Central les prestó la plata. No tuvieron que... muchas cosas en el extranjero. En el extranjero, porque si se hubieran vendido las acciones en Chile, eso efectivamente hubiera pasado eso. Habría ocurrido. Habría ocurrido. Otra frase. Los sectores no piden perdón. Esto a raíz de que Hernán Larraín pidiera perdón por no haber hecho nada en contra de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Los sectores no piden perdón y yo tenía 20 años cuando ocurrió el golpe. No tengo nada que pedir perdón. Agosto del 2013. Bueno, cada uno se apega como puede. Yo tuve un padre que hizo todo lo posible para que no se violaran los derechos humanos. Y de hecho, así se ha reconocido. No tiene él ningún problema, como te decía recién antes. Nadie de la Fuerza Aérea está imputado por derechos humanos mientras él fue comandante en jefe. Tengo otro video, mira, otro café video que ha mandado la gente. A ver. Señora Matei, hay un sentimiento entre muchos chilenos de que el Estado ya no puede protegernos. En una situación como esta, en donde hay tanto crimen en Chile, una ley de armas un poco más rigurosa en un sentido, pero también más accesible a los ciudadanos, ¿cree usted que sería posible para... No para portar armas, estoy hablando de tener un arma en casa para poder defendernos de aquellos que no tienen ningún derecho a estar en nuestra propiedad? Bueno, tiene que ver un poco, no escuchamos muy bien el video, pero... No, de ninguna manera. ¿Ah? O sea, esto de que cada uno tenga armas para protegerse, creo que eso es atroz para un país. No creo en la autodefensa, creo que el Estado tiene que cumplir. Nosotros en Providencia hemos logrado bajar, somos la comuna de la región oriente, ¿no es cierto?, que más ha bajado los delitos, y esto es tarea del Estado, Evelyn, no es tarea de cada particular. No hay que mirar este tipo de preguntas como un loco desquiciado que quiere tener armas, porque cuando el Estado no cumple su principal rol, que es el orden público, y hoy día la gente está con una sensación de inseguridad, finalmente, ¿qué es lo que dice el ciudadano? Yo me voy a tener que defender. Bueno, eso no puede ser. O sea, ¿cómo no puede ser? Perdona, Evelyn, pero si a mi casa
donde está mi familia, donde están mis hijos, entra un delincuente, yo tengo todo el derecho de defenderme. Sí, tienes el derecho, eso es autodefensa, eso es defensa legítima, pero la verdad es que tengamos claro que lo ideal no es eso. Lo ideal es que efectivamente el Estado haga su pega bien hecha. Siempre el mundo ideal le va a ganar al mundo real, pero estamos viviendo el mundo real y la realidad nos muestra que la gente anda con susto por las calles. En Providencia hemos bajado muy fuertemente los índices de delincuencia. Lo hemos bajado más que cualquier otra comuna en la zona oriente. Y eso se hace con un trabajo conjunto con Carabineros, con la PDI, con la Fiscalía. Y sí hay que invertir en eso. Y una de las cosas que tenemos que hacer claramente es tomarnos muy en serio, yo te diría, la lucha contra el narcotráfico. Porque eso es lo que nos está complicando muchísimo la vida. Oiga, usted la voy a invitar a hacer un juego, para ir ya despidiéndola, porque está muy entretenida la conversación, pero un juego. Quiero que me defina, pero este es un juego que tiene que hacerlo en una frase. Defíneme en una frase a los siguientes personajes. Ups. Y los personajes no son antojadizos, son los que han marcado en la encuesta. Vamos con Joaquín Lavín. Un ser humano fantástico. Daniel Jadwe. Polémico, es muy polémico. Tiene algunas cosas buenas, como el tema de la farmacia. Nosotros tenemos una buena farmacia y tiene otros aspectos, por Dios, que le cuesta decir que la violencia es mala. Meo. Meo está complicado. Tiene que responder ante la justicia varias cosas. Felipe Kast. Felipe. Hijo de un hombre maravilloso y muy dedicado al tema de la niñez, que es algo muy correcto. Pamela Giles. Sí, es una persona que sabe manejar la opinión pública. José Antonio Kast. Una persona a la que le tengo muchísimo cariño y tengo algunas discrepancias fuertes y otras cosas en las que siento que razón tiene. Yo me quiero detener aquí, porque son los dos del mismo sector, uno más, lo consideran más pa' un lado. ¿Cuáles son las diferencias grandes que tú tienes con José Antonio Kast? Eso de pararse afuera y criticar todo, me parece que no es razonable. Y cuando dice que el presidente... Pero cuando te dejan fuera, cuando has apoyado al gobierno y no te invitan ni a tomar un café, como dijo él la semana pasada, que no lo habían invitado ni a tomarse un café cuando él apoyó, ¿qué quiere que hable desde dónde? Si tiene que hablar desde fuera. ¿Sabes lo que pasa? Es que es fácil criticar. Pero cuando tú ves que un gobierno tiene minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, no es justo decir que no ha cumplido nada, porque muchas veces no ha podido cumplir. No es que no hayan querido. Sigamos con los personajes. Isquia Siches. Me gustó que llamara a cuidarse con la pandemia. Creo que en algunos casos ha sido más política que crítica, pero en general tiene una muy buena credibilidad. Y por último, quiero que definas a este personaje, Evelyn Matei. No, pues yo no me voy a definir. ¿Pero cómo te defines tú? ¿Cómo te defines en una frase? Seria, trabajadora, alegre y componedora. ¿Eres componedora? Sí. A pesar de que de repente se te sale la cadena. Cuando hay que mandar a alguien a la punta del cerro, no tengo ningún problema en mandarlo. Pero en general creo que lo más importante es saber escuchar a distintas personas. Porque ¿sabes lo que pasa? Cuando una persona, por ejemplo, ha estudiado arquitectura y tú ves una calle, tú estás viendo como economista algunas cosas y el arquitecto está viendo otras cosas. Si tú no entiendes que las personas distintas tienen distintos puntos de vista y que cada uno de ellos son válidos, y si tú no estás dispuesto a escuchar de verdad, pero de verdad, con el corazón abierto, no solamente hacer como que escucha, si tú no eres capaz de integrar esas distintas visiones, entonces ¿cómo construyes? Y lo que yo aprendí mucho tiempo atrás, y sobre todo con Edgardo Benninger, es que cuando tú realmente te sientas a conversar un tema fuera de la prensa, fuera de los eslogans,
y realmente tratas de armar algo que te permita avanzar, es posible hacerlo. Nosotros lo hemos hecho en el Consejo Municipal. Yo tengo mayoría, o sea, nuestro sector tiene mayoría. Yo nunca he pasado la maquinaria de los votos, ¿no es cierto?, sobre los otros concejales. Siempre los he escuchado, porque creo que cuando uno realmente es capaz de escuchar y de tratar de entender lo que opinan, lo que piensan, lo que sienten, personas que piensan distinto a ti, tomas mejores decisiones que cuando tú crees que tienes toda la verdad en todo. Nadie tiene toda la verdad. Esa es la parte amable de Evelyn Matei, pero a ver si tenemos el video, señor director, de cuando ahí retó, creo que era un concejal, no me acuerdo. Tenemos otro café de video, me dice el director, no quiere mostrar cuando te saliste de madre. No, sí, varias veces he mandado a alguien a la punta del cerro. No precisamente a la punta del cerro. Evelyn, buenos días. ¿Por qué ustedes aceptaron dejar entrar tanto extranjero a nuestro país, aumentando lo que es la cesantía? ¿Qué se va a hacer con todos los extranjeros que están en forma ilegal y haciendo desmanes? Buen día. A ver, yo creo que él no ha visto el video en que yo llamo a todo el mundo a que no se permita, ¿no es cierto?, de que se legisle en el sentido de seguir dejando entrar a más personas. Así que creo que me está confundiendo. Yo realmente soy muy... yo soy nieta de inmigrantes, por lo tanto no puedo hablar en contra, igual que la mayoría, muchos de los chilenos, ¿no es cierto? Pero me parece que cuando uno deja entrar inmigrantes tiene que haber ciertas condiciones mínimas. O sea, yo he visto cómo viven en unas piezas de este porte, con unos arriendos escandalosamente altos, en situación precaria, donde pueden haber incendios. Me acuerdo de una casa ahí en Bellavista, pero que era un desastre. A muchos les pagan menos que el mínimo, no les dan contrato de trabajo, los tratan mal, no hay espacio para ellos, para sus hijos en los colegios. Entonces, bien, la inmigración está bien, pero primero veamos, por ejemplo, si tienen algún tipo, ¿no es cierto?, de antecedente penal, porque ni eso se chequea. Y también veamos cuántos realmente pueden entrar a Chile en condiciones que sean aceptables. Creo que efectivamente se ha dejado entrar a demasiado. Y me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Tú crees que hay que renunciar a la candidatura de la alcaldía para ser candidato a presidente? Porque, sí. A ver, supongamos que tú te presentas a la reelección, a los 15 días de elegía, si salieras reelecta, tendrías que renunciar si quieres seguir en la presidencial. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con Joaquín Lavín, que te estoy llevando un poco a eso. ¿Por qué crees tú que Joaquín Lavín todavía no ha anunciado claramente, si todos sabemos que es candidato? Entonces, ¿por qué no ha anunciado o él pretende salir elegido alcalde y después renunciar a los 15 días? A mí me parece que esa es una situación súper compleja. Yo tengo la impresión que tanto Daniel Jadue como Joaquín Lavín lo que pretenden... También, pues Daniel Jadue tiene toda la razón. Ambos yo creo que quieren ir a la reelección y después en el fondo al tiro congelar su acción como alcalde. Tú ya te definiste como candidata presidencial. Sí. O sea, ¿se puede anunciar aquí que no vas a ir bajo ninguna circunstancia a la reelección de Providencia? Si yo sigo como estoy hoy día en las encuestas, ese sería efectivamente el caso. O sea, ¿no vas a presentarte a la reelección como alcaldesa? En la medida que esté igual de bien que estoy hoy día en las encuestas, sí, eso es. Bueno, queridos amigos, se ha hecho una costumbre que muchos medios hablan de los malos empresarios. Nosotros los condenamos igual que ustedes. Sin embargo, muy poca gente habla de los buenos empresarios, de aquellos emprendedores que están luchando por sacar el país adelante, aquellos emprendedores que están trabajando por ayudar a la gente que está pasando angustia. Nosotros tuvimos una sección justamente que hablaba un poco de aquello. Queremos mostrarle el siguiente compacto. Hoy es un día muy especial para Santiago Pardo. Vuelve a abrir las puertas de su restaurante Verso en Valparaíso. ¿Cuál es la receta del Verso para sobreponerse a las cuarentenas y toques de queda? La respuesta se llama Comida para Todos, iniciativa liderada por la Fundación Gastronomía Social y apoyada por las empresas y empresarios de Chile. Su objetivo es conectar en cadena a distintos actores de la sociedad civil para generar un impacto social positivo. Tomamos
tomamos la decisión de crear un sistema circular, es decir, reactivando pequeñas economías, reactivando restaurantes, que estos restaurantes volvieran a contratar a sus equipos, volvieran a pedir productos a sus pequeños productores, dando oportunidades laborales también a transportistas de pasajeros. Está tan bien diseñado que cumple con todo un círculo virtuoso. Nos sirve para activar a nuestros trabajadores, nuestros proveedores. Cuando los 60 kilos de porotos están listos, llega la hora de envasar, sellar al vacío y esperar la siguiente etapa de la cadena. Ronald Geunich es transportista y también se quedó sin trabajo a principios de año. Él es quien se encarga de llevar las más de 150 raciones desde el restaurante hasta el comedor de una parroquia. Todos estos platos serán entregados a beneficio. Y después de la pandemia bajó mucho la pega. Me salió esta peguita y la verdad que igual me ha servido. Cuando llega a su destino, la comida se calienta y se sirve. Hemos tenido un menú bien variado, desde pollo al mercado, porotos con riendas, etc. O sea, ha sido un menú equilibrado, balanceado, porque muchos de nuestros usuarios, digamos, es la única comida que reciben durante el día. Gracias. Ya. Comida para Todos ha creado aproximadamente 60 puestos de trabajos y ha entregado 43.000 almuerzos a quienes más lo necesitan. El 80% de los recursos para poner en marcha este proyecto vienen del sector privado, gracias a donaciones del Fondo Empresarial Siempre por Chile, recaudado por la Confederación de la Producción y el Comercio. Uno de los atractivos que nosotros encontramos en este proyecto específicamente fue que reactivaban restaurantes, pequeños productores, transportistas. Es muy importante poder conectar el mundo empresarial con la sociedad civil y también con el Estado a veces para poder ir en ayuda de estos grupos. Chilenas y chilenos como Santiago, Ronald y Rafael articulan esta cadena gastronómica social, poniendo a disposición lo que mejor saben hacer para juntos levantar al país. Muy interesante la conversación con Evelyn Matei, pero quien siempre provoca conversaciones interesantes porque además es un especialista en elecciones, ¿no es cierto? Y justamente al otro día se hacía el plebiscito. Esto fue un día 24 y el 25 tuvimos ese gran plebiscito. Me refiero a mi gran amigo Pepe Out. ¿Por qué esta canción de Ángel Parra? Bueno, porque Ángel nos dejó no hace mucho y fue un amigo muy querido y cantamos juntos esa canción, cumplí mi sueño de cantar con él y es la canción que cantaba con mucha frecuencia en los clubes de adulto mayor. ¿Ah? En las campañas, además. En las campañas, pero la verdad es que el mayor trabajo es entre las campañas. ¿Ah? Matarme si quieres, mi amor no lo matarás. Tengo la esperanza puesta en volverte a conquistar. Pepe, me avisa que está bajando la sintonía. Me avisa que está bajando la sintonía. No, muy bien, muy bien. Por favor, lo invito a tomarse un cafecito, mi querido amigo. Oye, café tradicional. Vamos a invitar a Matías que nos traiga un cafecito tradicional. Esto que tú cantes tiene que ver un poquito con tu origen, porque te gustaba mucho esto de cantar, esto del teatro, esto de las tablas, antes de dedicarte a la política. Tengo entendido que escribiste una obra teatral también, actuaste. Cuenta un poquito de eso. Bueno, sí. Lo que pasa es que mi mamá me llevó al teatro cuando tenía 6 años y me llevaba recurrentemente y me transmitió su amor por el teatro, su amor por la poesía y muy temprano me gustó declamar poesía. ¿Ah? Incluso de estudiante yo culminaba mis discursos con un recital de poesía. ¿Ah? ¿Alguna poesía así cortita que podamos escuchar? Bueno, ¿dónde estará la Guillermina? Cuando mi hermana la invitó y yo salí a abrirle la puerta, entró el sol, entraron estrellas, entraron 2 trenzas de trigo y 2 ojos interminables. Yo vivía humedecido por el bosque,
Me conocían los coleópteros y las abejas tricolores. Yo dormía con las perdices sumergido bajo la menta. Y entonces entró la Guillermina con 2 relámpagos azules que me atravesaron el pelo y me clavaron como espadas contra los muros del invierno. Esto sucedió en Temuco, allá en el sur. Tiene esa beta artística, esa. Han pasado lentos los años, pisando como paquidermos, ladrando como zorros locos. Tengo entendido que también quisiste explorar en la música y tu profesor de música te dijo que lo abandonaras, por favor. ¿No? Claro, no, en el coro nunca di el tono. Fue mucho después que aprendí a cantar con un gran amigo, director del barroco andino, Jaime Soto León, que me redescubrió y me dejó cantar. A ver, ahí estamos viendo algunas imágenes. ¿Ahí dónde está? Ahí estoy en una obra. Bueno, esa es el traje nuevo del emperador. Yo era el emperador de un cuento de Hans Christian Andersen. Creíamos que era muy subversiva en esa época. Porque el emperador en ese cuento al final va desnudo. Era una metáfora, pero muy inocente de la dictadura. Y eso es Dispara usted o disparo yo, que era el título de un concurso de Don Francisco, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Pero en nuestra obra se rifaban golpes de Estado. Esa sí que era subversiva, esa es del 80, 81. Oye, estoy viendo, además fuiste modelo, tengo entendido. No es que fui modelo. Trabajé, pituteé. Bueno, eso es el modelo. Pituteé en una publicidad de calzoncillos en El Salvador. Muy lejos de Chile para que no se supiera. Y muchos años más tarde se filtró esa foto, que por supuesto lo que hace esa foto es mostrar la usura del tiempo. La labor que hace la biología. Tenía pelo. Así usaba el pelo, así de largo. Y siempre usé el pelo largo hasta que ya me fue difícil seguir usándolo. Un antes y un después, mira, ahí está. Qué buena foto. A ver, ponte la mano atrás, así, para que las 3 fotos sean iguales. Ponte la mano atrás. Ahí, igual que la foto. Y en realidad, el paso del tiempo te ha perjudicado harto. El paso del tiempo te ha perjudicado evidentemente harto. El modelo que defiende la izquierda, la centroizquierda en Chile, ¿cuál es ese modelo? Porque la verdad, la ausencia de candidatos, por ejemplo, ya vamos a estar al final con un candidato como Pancho Vidal, que él dice, ante la ausencia me presento. ¿No será más bien una falta de contenido más que de candidato? Porque personas buenas para encabezar pueden haber mucho. Sin embargo, no hay un relato común sobre este nuevo socialismo, esta nueva izquierda, esta nueva socialdemocracia, o como se quiera llamar. Hoy día ya los nombres, ¿no?, entre concertación, nueva mayoría, como que uno se enreda mucho. Además, muchos otros toman el nombre socialdemócrata. Sí, claro. Claro. Y el punto es, hay un modelo de sociedad que concita la unidad del sector, porque yo veo que hoy día con la aparición del Frente Amplio, con la música que pone el Partido Comunista, hay un enredo ahí, pero gigante. Yo creo que el gran aprendizaje, y este debiera ser de todos los chilenos, es no seguir un modelo, construir una realidad propia, que articule de manera adecuada, por supuesto, Estado, mercado y sobre todo sociedad civil. Y obviamente Chile se ha cuestionado su modelo, y yo creo que eso pasa incluso a gente de derecha. La sociedad entera ha cuestionado el modelo, y por lo tanto tenemos que construir una solución chilena de un nuevo equilibrio entre Estado, mercado y sociedad. Yo no soy partidario de escribir un modelo y tratar de encajarlo en la realidad de Chile. Lo que tenemos que hacer, creo yo, es desde el respeto y promoción de la libertad, de la diversidad, de los derechos, resituar el rol del Estado y el mercado, porque en Chile el mercado, digamos que fuimos un experimento radical en términos del predominio del mercado. Como muy pocos países, incluso derechos básicos como la educación y la salud se convirtieron en derechos dominados por la lógica del mercado. Y yo creo que tenemos que mover la aguja hacia un balance equilibrado. El problema
de verdad, y esto lo hemos conversado muchas veces, Pepe. Bueno, hemos peleado muchas veces. Hemos peleado sobre muchas esto, veces. Espero que hoy día no lo repitamos. No, sí, el debate no tiene por qué ser una pelea. Lo que pasa es que yo, de verdad, empiezo a buscar estos modelos. Tú dices, hay que inventar un nuevo modelo, no hay por qué meterse en un modelo específico. Yo empiezo a revisar todos los modelos y estudio los modelos que se han aplicado en otros países. Y de verdad, esto de decir este modelo fracasó, me parece, a decir lo menos, cuando han salido 500.000 personas de la pobreza. No, muchas más. Bueno, más. Pero en un periodo corto, 500.000 personas, han salido muchas más. El nivel de desarrollo de Chile es innegable. Habrán algunos que no le llegó, tendremos que corregir los abusos. Pero cuando tú tenías un árbol que es robusto, ¿cuál es la idea de cómo que se llama romper el tronco? ¿Por qué no vas podando las ramas? Efectivamente hay abuso, efectivamente el Estado no ha cumplido mucho de su rol, el principal de ellos, hoy día lo vemos, mantener el Estado de Derecho. No ha sido capaz de mantener el Estado de Derecho, la gente anda con miedo en las calles, cosas básicas, temas de abusos, digamos, temas de fiscalización, programas que se hacen y que son malos y que se sigue gastando la plata de todos los chilenos. Ni tú, ni yo, ni la sociedad evoluciona poquito a poquito. Uno mismo evoluciona a partir de crisis. Y tú tienes que asumir que en Chile hubo una crisis que nos obliga a repensar el Chile que queremos para los próximos 30, 40 y 50 años. Y tienes que tomarlo como un hecho saludable. Las crisis son oportunidades. No son solo riesgos, son oportunidades. No se evoluciona poquito a poquito. De pronto tú tomas conciencia de que pasaste a ser adolescente, de pronto tú tomas conciencia de que pasaste a ser adulto, de pronto Chile se dio cuenta, y no es que haya olvidado todo lo que se progresó en los pasados 30 años, pero es evidente que se requieren reorientaciones importantes para los próximos 30 años. Y esa es una reflexión completamente legítima, no puedes cerrar los ojos a esa realidad, Checho. Sí, yo no lo cierro. Si no vas a entrar de espaldas. No, yo no lo cierro, Pepe, yo no lo cierro para nada. Tú sabés que estudio mucho la situación. Eso de decir que las crisis son oportunidades, pueden ser oportunidades, pero también puede ser el paso para caerse al precipicio. Por supuesto, depende de nosotros, esa es la gracia. Hemos visto como países súper exitosos. La gente se molesta cuando uno toma el ejemplo de Argentina o de Venezuela, pero que son los más cercanos que tenemos, países que deberían ser potencias mundiales. Argentina es uno de los países más ricos del mundo. Argentina debería estar entre los 3 potencias más grandes del mundo. Bueno, estuvo en los años lo tuvo, 20, por supuesto. 30. Venezuela lo mismo, con el petróleo. Hoy día la gente comiendo comida de los basureros. Entonces tú me dices, de las crisis se crece, pero a veces también te puede ir al hoyo. Ese es el punto. Entonces, mi pregunta es, ¿tenemos hoy día una clase política que a ti te ha tocado pelear muchas veces con él, capaz de convertir esta crisis en una cosa virtuosa, más que convertir esta crisis en una crisis más profunda? Ese es el cuestionamiento. Bueno, por eso me imagino que estarás por la Convención Constitucional, para que la gente elija. No te imagines cosas, porque estamos en silencio eleccionario. Estamos en silencio eleccionario, usted como político debería saberlo. Pero no puedo manifestar mi preferencia, pero la gente conoce absolutamente mi preferencia. En todo caso, de verdad, yo no estoy en la campaña del terror. Me cargan las campañas del terror, creo que le hacen daño al país. Sin embargo, hay que poner las dos alternativas, que la gente evalúe. Los países demoran 30 años en desarrollarse, 40 años en desarrollarse, y basta 2 años de malos liderazgos para que el país se vaya al tacho. Esa es la única aprehensión que yo tengo, porque si yo tuviera una clase política como la de la concertación, ¿no es cierto?, como la de la vuelta a la democracia, que llegaron a acuerdos, que estuvieron... Es que, Checho, pero yo discrepo completamente. Es que si tuviera esa clase política yo estaría mucho más discrepo tranquilo. Completamente con esa visión nostálgica del pasado. Cada época tiene sus liderazgos. Los liderazgos de mañana van a ser otros. Y no puedes revivir. Es obvio que esa clase política que tú añoras era una clase política, por supuesto, virtuosa, pero miedosa, porque obviamente veníamos con la amenaza de la regresión autoritaria posible. Yo la viví. Los límites en cada una de las cosas que se hacían era no se vayan a enojar,
los poderes fácticos porque podemos volver atrás. Bueno, eso hoy día desapareció, Checho. Esta generación, que es la que va a votar mañana domingo, porque más de la mitad de los votantes, más del 60, 2/3 de los votantes, te aseguro, van a ser personas que no votaron el 5 de octubre del 88. Y son ellos los que van a definir, así como nosotros definimos. ¿Cuál es tu cálculo de votación, no de resultados? Mi cálculo de votación es primero que va a haber... hoy día el récord histórico de personas yendo a votar en Chile lo tiene la segunda vuelta Lagos Lavín del 16 de enero del 2000. 3.256.000 personas fueron, 7.326.000. ¿Del padrón? Lo importante es que el padrón era más chico, había 40% fuera, eso no es lo comparable. Es comparar peras con manzanas. Hoy día están todos los chilenos mayores de 18 dentro del padrón. Mi apuesta es que van a votar más de 8 millones de personas, probablemente 8,5 millones, pero lo más relevante, Checho, es que esa diferencia tremenda de participación que ha habido hasta ahora en los menores de 30 años respecto de los mayores de 60 se va a pulverizar. Más de la mitad de los votantes, más del 60% de los votantes mañana no va a haber participado en el plebiscito que definió estos 30 años pasados. ¿Por qué? Porque los jóvenes sienten que lo que se está definiendo es el futuro. No hay que crean que la Constitución va a construir hospitales o va a cortar listas de espera así, pero creen que son las reglas del juego que van a regir el país que queremos para los próximos 30, 40 años. Dijiste una frase que me quedó dando vuelta. Esta es una generación que no tiene el miedo que tenía antes de la regresión a un gobierno dictatorial o como quieras llamarlo. Te doy ese punto, pero una cosa es la libertad, la pérdida de miedo, y otra cosa es el libertinaje. ¿Se puede vivir en democracia con este nivel de violencia que hemos presenciado en los últimos días y donde gente del sector de centro izquierda no ha condenado con fuerza la violencia? A mí no me venga que no hicimos una declaración. Siempre es condenamos con toda fuerza la violencia, pero la violencia que han sido víctimas. Entonces, al final de cuentas, estáis condenándola, pero siempre con un pero o con una justificación. Y otros abiertamente se niegan a condenar la violencia. ¿Para qué vamos a dar nombres si todo el mundo sabe de quién se trata? Entonces, una cosa es perder el miedo a regresar y otra cosa es perder el respeto a todas las instituciones. Porque hoy día un cabro chico no respeta a un carabinero, le pone el teléfono celular en la cara y vos, tu tata y la cuestión. Y ¿se puede convivir en un país así? ¿Se puede tener un Estado de Derecho? Tienes que entender, porque nos acostumbramos a creer que Chile es una especie de isla y nada de esto ocurre fuera. Este es un fenómeno planetario, en primer lugar. El empoderamiento de las personas, el desafío a las autoridades, la desconfianza en las instituciones, no es un fenómeno propiamente chileno. Y segundo, eso es así. Sí. Y segundo, tú tienes que entender que la respuesta más adecuada a eso, que aísla la violencia, es la democracia, es la profundización de la democracia. Es con más democracia que aislamos la violencia, porque en la medida que la democracia se convierte en un satisfactor, es decir, en un medio para resolver los problemas sociales, obviamente se aminora la violencia, se aísla la violencia y se puede reprimir, porque a mí mira, Checho, a mí más que la violencia me preocupa la simpatía de la gente respecto de la violencia. Y la simpatía de la gente respecto de la violencia disminuye, se reduce en la medida que ve salida, que ve horizonte, que ve esperanza. Y por eso que si no hubiera habido la salida que tenemos mañana, francamente, este 18 de octubre habría sido 10 veces más terrible de lo que fue. Era un día difícil. Yo estoy de acuerdo contigo que la democracia, y así lo dije al principio, es un catalizador muy fuerte de la violencia, más democracia. Sin embargo, la sensación de impunidad, que yo puedo hacer lo que quiero y no voy a tener ningún castigo, no ayuda en nada. Yo creo que aquí hay un trabajo que tiene que ser un trabajo paralelo. Los líderes conducir a salidas democráticas mediante acuerdos, dando ejemplo,
Pero yo no entiendo, estamos haciendo una salida democrática, por otro lado estáis acusando constitucionalmente al ministro del Interior, que no tiene mucho sustento y sabemos que son acusaciones más bien políticas. Entonces, si los líderes no dan el ejemplo, estamos hasta el arco triunfo. Y por otro lado, si generamos esta sensación de impunidad, que cualquiera puede hacer lo que quiera y no va a tener ningún castigo, a mí me parece que es una pésima señal. Yo creo que las cosas tienen que ir en paralelo. Yo estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que el lunes vamos a amanecer en un clima distinto. Primero, porque la manifestación va a ser tan masiva desde el punto de vista de la concurrencia y desde el punto de vista del resultado, que vamos a, de alguna manera, sentir el alivio de que caminamos hacia un nuevo horizonte. Y eso te pone en un estado de ánimo distinto, porque ya la pelea no va a ser entre el bloqueo y los que quieren caminar hacia una nueva constitución. Va a ser qué tipo de Chile queremos, qué tipo de Chile queremos que se dibuje en la constitución, cuáles son las reglas del juego que nos van a regir, etc. Y en ese clima, obviamente que es más fácil aislar a quienes no quieren nada de eso, sino que enfrentarse simplemente con la autoridad. Ya tenemos Twitter de la gente, te invito a ver qué es lo que están diciendo. Buena conversación, Café Cargado. Le podría preguntar a Pepe Out qué opina de la ley de inteligencia y qué pasa que aún no sale. ¿Qué pasa con la reforma a FONASA? La pregunta es bien distinta. ¿Usted quiere que conteste? Sí, claro. Bueno, está en el Congreso y no hay acuerdo. No está en mi cámara. Está en el Senado. Sí. Como muchas cosas que están de alguna manera paralizadas por el desacuerdo y también por la indecisión del gobierno de poner las cosas en votación, porque lo que es muy bueno que entienda la gente es que el gobierno maneja las urgencias y por lo tanto el gobierno define cuándo una ley es puesta en votación. La hora de la verdad en materia de las leyes la maneja el gobierno. Si el gobierno quiere mañana votar cualquiera de las reformas, se vota. Bueno, y ahí cada uno tendrá que hacer lo que le parezca. Pero la urgencia también la ponen los presidentes de las comisiones. No, desde el punto de vista procedimental, la urgencia exclusivamente la maneja el Ejecutivo. Es cierto que entonces, ¿cuál es la importancia de tener un presidente de comisión? Se ha producido un soliviantamiento, pero la importancia es respecto de los proyectos que no tienen urgencia. Oiga, ¿tiene ganas de tomarse un café cargado, no? Bueno, sí. Lo invito a tomarse un café cargado, lo invito a pasar al lado. Vamos con las preguntas para que podamos hablar un poquito de otros Puedo llevar mi vaso de agua. Café Cargado. Muy bien, estamos conversando con Pepe Out y le vamos a hacer algunas preguntas. Yo creo que el país necesita una invitación al diálogo y esa es la invitación. Obviamente que preguntas más o menos más puntudas se pueden hacer. Ahora, yo te quiero hacer la siguiente pregunta. Quiero hablar un poquito de Carabineros, que ha sido el tema de esta última semana. Por una parte, le exigimos al gobierno que administra el Estado que mantenga un Estado de Derecho. O sea, es lo mínimo que necesita una democracia. Sin Estado de Derecho no hay nada. Y por otro lado, tenemos a Carabineros de alguna forma cuestionado permanentemente en su actuar. A veces con justificación y la gran mayoría sin justificación, diría yo, porque cuando estáis ahí en el combate, en el conflicto, no le podéis pedir que entren al diálogo. O sea, efectivamente, de los roces, de las peleas, de los piedrazos, de las bombas molotov, de las bombas lacrimógenas, del guanaco, alguien va a salir perjudicado. Pero fíjate que veía hoy día yo que de todos los procesos a Carabineros, un 86% ha salido totalmente libre. O sea, hay una exageración. De los sumarios. Hay una exageración con respecto al trabajo de Carabineros. ¿Cuál crees tú que debería ser realmente? ¿No te preocupa ese 14%? Ese 14% que luego de ser sumariado se revela que cometió una irregularidad. ¿No te preocupa que aquellos a los que les entregamos el monopolio de la fuerza, porque si condenamos la violencia y entregamos el monopolio a Carabineros, tenemos que estar seguros de que lo ejerce de la manera rigurosamente adecuada y respetuosa de los derechos de las personas? Sí, el problema, entonces a mí me preocupa ese 14%. El problema es que eso es re fácil decirlo desde el sillón de tu casa. Pero cuando tú salís todos los días a la calle
y todos los días te llegan unos camotes de este porte, todos los días no sabes si vas a volver a tu casa. Es re fácil decirle, miren, manténgase totalmente ajustado a este protocolo. Hay que estar en el combate. Yo, escúchame, no quiero defender, que quede claro, yo no estoy defendiendo malas prácticas, y si efectivamente se comprueba que un carabinero malintencionadamente le hace daño a un ciudadano, ese carabinero no solamente debe ser despedido, sino que irse preso. Pero no te plantea una pregunta seria que un niño de 16 años caiga al río y un carabinero de 22 años que no lleva un año en el servicio participe en esa acción? Bueno, cuando esa tarea debiera ser ultra profesionalizada y por lo tanto ultra entrenada. Yo de partida soy partidario, como en varios otros países, de un cuerpo distinto de carabineros que ejerza el control público, distinto del que regula el tránsito, del que persigue las investigaciones judiciales, etcétera. No, en eso estoy de acuerdo. Porque esa tarea es muy difícil. Sí, pero también yo quiero decir por qué tenemos jóvenes haciendo esas tareas. Porque todo el mundo quiere más seguridad, y empezaron a aparecer los carabineros mármicos que tenían re poca preparación y los lanzaban a la calle. Ahora, yo quiero preguntarle algo a la Fiscalía. ¿Por qué no se puede mostrar el video de la cámara personal que lleva ese carabinero para despejar rápidamente qué pasó? Porque si ese video determina que el carabinero lo empujó al puente para abajo, obviamente ese carabinero hay que sacarlo. No es la Fiscalía, es la justicia la que define si se abre o no se abre. Bueno, la justicia, en el fondo la gente que ejerce la justicia. Y si efectivamente demuestra que el carabinero chocó en una carrera persiguiendo a una persona que estaba delinquiendo, vamos a despejar todo. Yo no entiendo por qué esa falta de transparencia para efectivamente saber qué fue lo que pasó, porque hay varias tomas. Depende de dónde se tome. Mira, sí, parece que lo alcanzó a empujar, o no, parece que no lo empujó. Pero la cámara que lleva aquí en el pecho va a demostrar claramente qué pasó. Pero lo importante, hay muchas cámaras, y entre todas se construirá una verdad. Lo importante, Checho, creo yo, que en todos los casos la justicia llegue hasta el fin y determine la verdad judicial. En cada uno de los casos. Ya ha habido casos y hay gente que ha quemado o que ha robado supermercados que ya está condenado, y hay carabineros que también ya están condenados por violación a derechos humanos o imputados por violaciones a derechos humanos, porque lo que ocurrió entre octubre y diciembre, desde el punto de vista de la masividad de la violación de los protocolos, de la masividad con que personas perdieron la vista, es completamente inaceptable. Es inaceptable, me imagino, para ti y para mí. A ver, pero ¿cómo hay que ser muy malnacido para alegrarse que un joven pierda un ojo o pierda la vista? Sí, no estamos hablando de eso. Esto es lo mismo que cuando la gente de la derecha saca a la izquierda y los trata a todos de violentistas. Yo creo que no creo que sean todos violentistas, y que esas son caricaturas que se hacen, por Dios. Yo simplemente digo cuál es la solución para poder mantener el orden público, porque vivir así como estamos viviendo... Anda a preguntarle a la gente que vive en Plaza Italia si para ellos esa es calidad de vida. Hay que ponerse en los zapatos del resto de la gente. Que se hayan quemado 2 iglesias en Chile es una cosa inaceptable. Pero ya estamos como en la parábola de la rana, ya estamos... Naturalizada. Ya está, claro, ya estamos como acostumbrados. Bueno, te quiero llevar a otro tema. Yo te presenté como una persona consecuente con tus convicciones, y esa ha sido siempre mi defensa cuando me dicen, pero ¿por qué siempre estáis con Pepe Out y qué sé yo, que piensa distinto? No, yo valoro mucho a la gente como tú. Sin embargo, esto te ha traído muchos costos por votar distinto en cosas que estás convencido. Bueno, me ha traído costo una foto contigo. También, pues me acuerdo de una foto en un restaurante. Que la suben con mucha frecuencia. Que la suben con mucha frecuencia, sí. Cómplice. Bueno, esas son las caricaturas que no le sirve a nuestro país, pero quisiera saber cuáles son los costos más duros que has tenido que pagar por el hecho de muchas veces votar distinto, como por ejemplo el 10%, como por ejemplo la acusación constitucional contra el presidente de la República, etcétera. Pero mira, más allá de los costos, el costo mayor, creo yo, debiera ser para cualquier representante popular el arrepentimiento de votar contra ti mismo, contra tu convicción. Si yo hubiera votado para destituir al presidente y hubiera ocurrido la destitución del presidente,
y que por primera vez desde el golpe de Estado del 73 nosotros interrumpiéramos el mandato de 4 años institucional, que es algo que engrandece a Chile, que lo hace respetable internamente y para afuera, yo tendría un costo personal, yo con mi conciencia, gigantesco. Y por lo tanto cualquier otro costo es menor que el costo de contradecirte a ti mismo, de votar contra tu convicción. ¿Ah? ¿Por qué te retiraste del PPD cuando fuiste uno de los fundadores, bueno, fuiste presidente y todo lo demás? Me retiré... ¿Fue porque pensabas distinto? ¿Fue porque habían personajes dentro del PPD que bueno, no... lo expliqué largamente, ya pasó hace más de 4 años. Yo estuve 28 años... En esa vez no estaba acá, en esa época no estaba Café Cargado. Yo sé, entonces... pero son como los matrimonios, Checho. Es difícil separarse, nunca hay una sola razón, son múltiples. La fundamental es que al final tú dejas de estar identificado. Entonces cuando tú dejas de sentirte identificado, mira, el momento que yo decidí retirarme del PPD es cuando ya no pude invitar a alguien a ingresar al PPD. Ya no me dio. Porque muchos me identificaban con el PPD, yo había sido su secretario general, vicepresidente, presidente, en fin, y por lo tanto muchos creían, además, PPD. ¿Ah? Entonces, cuando yo sentí que no podía invitar a alguien, porque era un partido que ya no me identificaba, y a mi juicio no se identificaba con el impulso y el proyecto que le dio origen, ¿ah? Pero es hablar de tu ex, y hablar de la ex siempre es malo, además... Siempre me retan cuando hablo de eso. ¿Ah? Por lo tanto, yo mantengo, por supuesto, una relación de amistad con mucha gente que milita en el PPD, particularmente Heraldo Muñoz y el propio Pancho Vidal siguen siendo personas muy cercanas. Juego a la pelota con Heraldo toda la semana. Oye, bueno, me dicen que te estoy tratando demasiado bien los telespectadores, así que... Golpéame. Vamos a llevarte a temas más conflictivos. Te mandaste una declaración en el Parlamento que me gustaría que la viera ahí en el monitor. Yo soy contrario, le voy a contar una anécdota. Yo voto en las elecciones italianas, aunque no soy ciudadano italiano, porque mi suegra y mi mujer lo son, y sin embargo, como yo sigo los diarios italianos, me pasan su voto y yo marco la preferencia en cada una de las elecciones. Estoy contando un hecho ilegal, pero sucede que en Chile, si se estableciera... No haga partícipe ni cómplice esta sala, señor diputado, de sus ilegalidades. Pero estoy bajo... estoy bajo el fuero. Estoy bajo el fuero. Le quiero... Fue evidentemente a una situación humorística que trasladada, obviamente, no se cree. Recibí suficiente castigo en mi casa como para conversar de eso, pero lo que yo quería decir y quiero decir es que si tú aplicas el envío del voto por correo, no puedes estar seguro de que quien vota es efectivamente la persona. Es decir, el secreto del voto, el carácter personalizo, porque lo que no aparece ahí es que también hablé de puertas a puertas, y se rieron mucho, donde me salía una señora y me decía: don Pepe, venga a conversar aquí porque mi marido es contrario a usted, pero yo voto por usted. ¿Ah? Esa seguridad del voto completamente personal desaparece cuando... Yo te encuentro toda la razón en esto y creo que no tiene la gravedad que muchos quisieron darle. Sin embargo, hay otra gravedad que a mí me parece mucho más importante en esta frase. Ustedes son los encargados de definir el bien y el mal de un país. Son los que hacen las leyes. Efectivamente, lo que tú estás diciendo ahí es una ilegalidad. Esta es una cuestión chiquitita porque todos sabemos que cuando el voto es por correo, el familiar conversa, pregunta, a veces no tiene idea quiénes son los candidatos y el que más sabe le dice: vota por este porque este te representa más. Yo sé que eso es así, pero la señal que ha estado mandando el Parlamento en el último tiempo, hemos visto declaraciones de diputados que francamente son inaceptables con otras instituciones de la República, como la Armada, estoy hablando de Gutiérrez en este caso, como otros personeros, pareciera ser que ya es un hábito y no pagan ningún costo. Y eso le hace muy mal a la sociedad, que un parlamentario
que es el que hace las leyes, pase a llevar las leyes. Te vuelvo a repetir, no quiero meterte a la hoguera con este tema porque entiendo que tú... No tengo problema, además pasa que es un exceso, obviamente que es un exceso argumental, del que por supuesto me arrepiento por las consecuencias hogareñas que tuvo. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros tenemos que dar el ejemplo y en cosas mucho más graves. Tenemos que respetar las leyes, tenemos que ser ejemplarizadores. Nosotros no podemos, por ejemplo, a mí me parece indignante cuando alguien, y esto ha ocurrido muchas veces en el pasado, alguien que le van a pasar un parte llama a una autoridad para que no se lo pasen, o le echa la caballería encima, o le dice, oiga, usted va a correr riesgo si es que yo llamo a no sé dónde. En fin, yo creo que los abusos de poder, fíjate, son una de las causas principales de lo ocurrido desde octubre en adelante. No solo por supuesto, no solo de la clase política, sino que del conjunto de la élite. Yo tengo una teoría que es bien dura. Creo que el plebiscito que vamos a asistir mañana, que puede salir algo muy bueno. Tú vas a votar, ¿no? O puede salir algo muy malo. Cada uno tendrá su posición. Yo creo que de alguna forma lo promovieron, más que la gente que masivamente salió a protestar, que pedía otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Pedía menos abuso, mejores pensiones, sueldos dignos. Lo promovieron los políticos como una forma de lavarse las manos de no haber podido realizar bien su trabajo, porque al final de cuentas los políticos están en el último lugar de la encuesta, Pepe. O sea, 2%, 3% de aprobación es una cosa. Yo sé que es un fenómeno, fenómeno mundial. La institución, los políticos, porque cuando tú preguntas por X personas... Sí, claro, pero la institución de los políticos. Entonces, lógico. De alguna forma para los políticos también el plebiscito es una suerte de salvación, porque dice, la culpa no es nuestra, la culpa es de la Constitución. Bueno, hay que cambiarla. De salvación y de castigo, porque si tú lo piensas bien, el ánimo de la sociedad después del plebiscito va a ser un ánimo de cambio. Y de cambio no solo de orientaciones, probablemente también de rostros, también de figuras. Va a ser duro para el conjunto de los parlamentarios, no nosotros que nos vamos, porque yo cumplí 3 periodos y no voy a la reelección como 30 y tantos de mis colegas, pero los que se van a presentar a la reelección van a tener que renovarse y cambiar para restablecer su relación de confianza con la ciudadanía, porque si uno escucha, los aires dominantes están para el cambio, para la renovación, para el reemplazo. Te quiero hacer otra pregunta que siempre he tenido la duda. El político se supone que es el representante del pueblo y que sabe un poquito más que el pueblo, por eso lo eligen a él para que tome decisiones por uno, ¿no es cierto? Sabe un poquito más, debería ser un poquito más preparado. Muchas de las decisiones que a toda luz son malas o son buenas, los políticos las toman con la encuesta en la mano. Por ejemplo, el 10% del retiro de los fondos de pensiones. Sin lugar a duda era una medida muy popular ante la ineficiencia muchas veces del Estado, que llegó a destiempo o en forma enredada con la ayuda. Eso no cabe ninguna duda. Y la gente decía, es mucho más fácil ir a sacar mi plata y me salvo que estoy pasando hambre, porque no podéis tener a gente encerrada y no darle una solución. Pero la mayoría de los políticos sabían que eso perjudicaba a la primera cosa que produjo este estallido social, que era las bajas pensiones. Eso era lo que más se escuchó. Sabemos que al retirar, que 2 millones de personas ya se quedaron sin fondo, y si hubiese un segundo retiro van a ser 4 millones de personas que se quedan sin fondo. Es una muy mala política. Sin embargo, negarse a eso paga costos. Tú te negaste y pagaste los costos, votaste en contra. Pero ¿qué pasa con la clase política que no es capaz de mirar más allá de la nariz y no es capaz de sacrificar un poco de su poco capital político que les queda en beneficio del país? Pero Checho, mira, yo voté en contra porque estoy convencido de que lo más importante es mejorar las pensiones, y obviamente si hay menos recursos no vamos a tener posibilidad de mejorar, de asegurar pensiones dignas para el futuro. Pero también hay que considerar que estábamos en una crisis. No, sí, y que la ayuda estatal eran insuficientes. Ahora, yo
en ese caso habría sido partidario de una cuestión mucho más focalizada en aquellos que efectivamente lo necesitaban. Porque mi preocupación mayor es que esto iba a abrir una compuerta para futuras. Mi preocupación mayor no era el retiro de una vez. ¿Ah? Mi preocupación mayor era que esa conducta de retiro se repitiera. Yo pensé que se iba a repetir en el próximo gobierno, pero se empieza a repetir inmediatamente. Y si hay un segundo, ¿por qué no un tercero? ¿Por qué no un cuarto? Y ya no hay recursos entonces para diseñar siquiera un sistema de pensiones dignas. Pero yo no pondría las cosas entre los responsables versus los irresponsables. Porque los que votaron a favor te puse ese también ejemplo, pensaban en que era, aunque significaba un daño al futuro sistema de pensión, era necesario para ir en ayuda a las personas. Sí, que te puse ese ejemplo porque muchas de las votaciones se hacen en base a las conveniencias políticas. Voy a votar de esta forma porque de esta forma gano un par de votos más, sabiendo. Ahora, esa es la base del populismo. Esa es la base del populismo, hacer cosas de que tú sabes que no son buenas, pero las haces por... Pero fíjate que, mira, te voy a contar, la semana pasada se votó un proyecto, en realidad eran varios proyectos fusionados, para extender y profundizar la educación sexual en el sistema escolar. Y las encuestas son más bien favorables, pero hay un grupo muy movilizado, muy duro, algunos dirán fanático, pero muy centrado en evitar eso. Claro, y quieren ellos hacer ese tipo de educación para los hijos, no es que el Estado se lo haga. Y que logró que 70 de los 72 diputados de Chile Vamos votaran con ellos, a pesar de que las encuestas mostraban otra cosa, porque lo que ocurre ahora, en estos tiempos, es que muchos parlamentarios prefieren o se ven obligados a responder a su círculo más cercano en lugar de al conjunto de la ciudadanía. Si lo mismo pasó con el divorcio o el aborto en 3 causales. El aborto en 3 causales, Checho, era mayoritario en el electorado de derecha. Adivina cuántos diputados de Chile Vamos votaron a favor del aborto en 3 causales. No tengo la cifra. Cero. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si más del 50% era favorable de la gente que se identificaba con la derecha y centro derecha. Entonces a veces el núcleo más cercano, más movilizado, tiene más poder que la opinión ciudadana. No son solo las encuestas, son los grupos movilizados. A veces, hoy día, están mandando más las redes que funan, que la opinión pública. Bueno, siempre son muy entretenidas estas conversaciones con un político profesional, a un experto en encuestas, además, mi amigo Pepe Out. Y de lo entretenido nos fuimos también a lo emotivo, porque tuvimos a Marcela Cubillo, y con Marcela Cubillo tenemos un dolor en común. Ella perdió a su hermano Felipe Cubillo y yo perdí a un gran amigo y panelista del programa Conectados con Agricultura. Yo lo quería mucho a Felipe, era muy cercano a él y tuvimos un momento que lo recordamos y yo creo que los dos nos emocionamos. Lo invito a recordar ese momento. Yo quiero contarle a los telespectadores que yo era muy amigo del hermano de Marcela, Felipe Cubillo. De hecho, él me invitó a participar de Desafío Levantemos Chile. De hecho, él me invitó a ir en ese avión para que conociera lo que estaban haciendo en Juan Fernández. Y le dije, lamentablemente no puedo porque me había comprometido con otra obra benéfica en Farellones, que iba a subir esa semana. Y para eso me prestó el departamento Felipe Camiroaga. Íbamos a subir al departamento de él. O sea, dos grandes amigos míos iban en ese avión. A tu actual pareja o a tu actual marido, Andrea Lamán, le tocó ir a ver qué pasaba después del accidente. ¿Qué pasó contigo con todo eso? Porque a mí me afectó muchísimo, muchísimo. Habían dos amigos en ese avión, además yo podría haber ido en ese avión.
Cuéntanos un poquito desde el punto de vista humano, ¿qué te pasó ahí con ese gran hombre que fue Felipe Cubillo? Bueno, fue y sigue siendo muy duro. La verdad que yo creo que toda la gente que ha perdido un hermano muy querido sabe además que era muy cercana. Sí, y sabe que se le echa de menos siempre, porque te hace falta en lo cotidiano, en la vida. Felipe, los dos nos habíamos separado con niños muy chicos y que también teníamos mucha onda juntos. Compartíamos mucho con los niños de él y con los niños míos. Entonces éramos muy cercanos y muy amigos. Y de hecho esa misma semana, el accidente es un viernes, Marta había estado en mi casa viendo un partido de fútbol, no me acuerdo si de la selección o qué, que los niños también siempre se acuerdan. Y bueno, muy duro. O sea, un día, nunca se me olvidaron, un muy amigo nuestro nos llama ese día en la mañana, a ver, me llama como a las 4 de la tarde y me dice, ¿sabes dónde está Felipe? Y como muy críptica la conversación y como que todos sabiendo que había ido Juan Fernández, pero sin saber más. Y ahí me dice él, que amigos míos de la isla me dicen que lo están esperando y que no ha aterrizado el avión. Y como yo sabía que iba en un avión de la FACH, llamé a Andrés al tiro. Y Andrés me dice, que era el ministro de Defensa, me dice, no te puedo contestar ahora porque acabo de enterarme de un accidente de la FACH. Entonces le digo, es que por eso te llamo, porque parece que va Felipe ahí. Y Andrés en ese minuto no sabía solamente Felipe Camiroaga. Y me corta y a los 2 segundos me llama de vuelta y me dice, sí, va Felipe en ese avión. Y ahí, bueno, yo iba camino a mi casa, paré el auto y llamé a mi mamá al tiro. La verdad que un llamado súper duro, que siempre nos acordamos con mi mamá. O sea, para mí llamar a mi mamá para decirle pasó algo horrible y tengo que contarte esto. Y claro, uno llora y mi mamá está al otro lado. Y mi mamá ahí con una entereza muy grande dice, me dicen, chica, todo en mi casa me dice, te corto el tiro porque quiero llamar a los niños de Felipe para que no se enteren antes por los portales de internet. Marcela Sigal, madre de Marcela Cubillo, es una gran mujer a la cual yo le tengo un gran cariño, he tenido la oportunidad de conocerla también. Y ¿te quiere decir algo? ¿Te quiere decir algo, Marcela? Vamos a ver si tenemos el video. Primero saludar a mi amigo Checho, a quien tuve el privilegio de conocer junto a Anita en el último cumpleaños que pasamos en la casa de Felipe. Y a ti, chica, decirte la admiración y el cariño que te tenemos por lo que has sido capaz tú en tu vida de afrontar tanta cosa difícil. Creo que lo que estás ahora, que es más público, también te la estás jugando y capaz que te haya servido el haber sido arquero de los Cubillos mucho tiempo ahí para parar todos los goles que vienen por encima. Un abrazo enorme. Linda ella. ¿Viste? Un entrenamiento, sí, pues con 3 hermanos hombres, arquero la chica, claro. Era arquero del equipo de fútbol de los hermanos. Efectivamente me tocó estar en el último cumpleaños de Felipe, ahí pude conocer un poco más a tu mamá, después la he conocido en todos los eventos que hacemos en Desafío Levantemos Chile, porque yo quedé comprometido con esa obra después de la partida de Felipe, una partida física, porque Felipe nos inspira, nos ilumina, hace unos milagros increíbles en las campañas. Yo me emociono cada vez que nos vuelve. Sí, no, es que Felipe era... Y además era una persona muy embalada en cualquier cosa que hacía, porque yo me acuerdo que cuando se murió uno de mis hijos, el mayor me preguntó, me dijo, mamá, Felipe siempre fue así como comprometido con las causas sociales. Y le digo, no, pero en todo lo que hizo, lo hizo con mucha pasión. O sea, si navegaba, era ya, voy a dar la vuelta al mundo y todo. Pasamos muchos años riéndonos que Felipe iba a dar la vuelta al mundo. La dio la vuelta al mundo navegando, ¿te fijas? Entonces le ponía una pasión, una alegría a todo lo que hacía. Lo vemos a Felipe, la gente lo conoce como una persona de gran corazón, un empresario que dedica los últimos años de su vida a ayudar a los chilenos que sufrieron con el terremoto y después con otro tipo de sufrimiento. Sin embargo, Felipe tenía un pensamiento filosófico de la vida que está lleno de frases de él que son lo más inspiradoras que hay. Así que era una persona muy, muy inteligente además, con un gran corazón. Y yo siempre le decía a Felipe, esto que tú partiste ayudando puede ser una carrera política de proporciones. Yo creo que Felipe podría haber sido perfectamente un presidente de la República. Tenía muy clara la película. Era muy líder y tenía una cosa que a mí siempre me recuerda muy concreto, en el sentido de decir, ¿sabes qué? Aquí
no porque no le podamos cambiar la vida a todo el mundo, sino de grandes cifras. Si yo le puedo cambiar la vida a una familia, a esa familia de ese pescador que lo perdió todo con el tsunami, eso ya vale la pena. Entonces muchas veces los políticos están pensando siempre en como las grandes transformaciones y Felipe iba a lo concreto, a que valía la pena transformarle la vida a una familia, a una comunidad. Y eso pero tenía una forma especial de transformarle la vida. Yo me acuerdo un evento que hicimos una campaña para juntarle los motores para los botes y llegamos, me acuerdo, y estaban los motores ahí, los botes al lado y los pescadores estaban como esperando que le pusieran los motores. Claro. Y le pegó una retada a Felipe. O sea, él como que se llama... ayudaba, pero la principal ayuda, la ayuda con más dignidad, en la cual tú le entregas herramientas para que la gente se pueda ayudar solo. Así que a mí me encantaba la filosofía y por algo su fundación crece día a día. Desafío Levantemos Chile es una de las fundaciones con mayor credibilidad hoy día y está presente permanentemente. No, y partió muy bonito, porque yo me acuerdo que después del terremoto, a mí me llama por teléfono y me dice, pero como al día siguiente, me dice, me voy a ir loca. Digo, ¿cómo te vas a ir loca? No, me dijo que no puedo seguir mirando por televisión estas imágenes. Entonces, como de decisiones así. Y ahora, bueno, y los hijos de él son lo máximo. Estaría recién de abuelo, tiene una nieta de 3 meses preciosa. Los niños, la verdad, de Felipe han salido adelante de manera... Bueno, con el mismo optimismo, la alegría y lo positivo que tenía Felipe. Así que muy bien. Bueno, tu padre, una persona que también tenía un pensamiento, fue canciller en el gobierno militar. Porque toda la familia Cubillo, les digo, no hay ninguno que no se destaque. Ahí estamos viendo fotografías de tu padre. Papá, sí. Siempre con esa sonrisa, tenía esa sonrisa. Una sonrisa de conejo, le decían, necesaria para ser canciller, porque era esa sonrisa permanente. Podía estar serio, pero parecía que se estaba riendo. ¿Te ha traído costo el hecho de que tu padre haya participado del gobierno militar cuando al cabo de los años ha sido tan estigmatizado? ¿Te ha traído algún costo personal? Que me da lo mismo. Tengo, la verdad, que puro orgullo por mi papá. Él fue canciller cuando yo tenía 11 años. Mi papá era muy conversador con nosotros, o sea, como nos metió en la navegación desde chico, ese era un panorama que eran muchas horas con él, navegando en Algarrobo hacia mar adentro, nomás a ningún destino, pero navegando, yéndose los fines de semana con él. Entonces era muy conversador, muy formador. Entonces todo ese periodo canciller lo vivimos también muy cerca con él, de lo que le tocó con Argentina. Yo el orgullo que tengo de un papá que le toca ser canciller, el primer canciller civil, le toca este conflicto con Argentina, que no estuvo al borde de la guerra con Argentina, iniciar la mediación que le trajo paz a Chile y Argentina, la verdad que solo tengo orgullo por él y también agradecimiento, porque yo creo que a todos nos metió un sentido de país muy fuerte. Obviamente que tuvimos, por así decirlo, una educación como mucho en Chile, muy privilegiada, pero siempre nos metió en la cabeza que había que responderle. Ya hablamos de Felipe, todos lo conocen a Felipe Cubillo, conocen a Marcela, tu otro hermano. Tengo Luis Hernán, el mayor, que es ingeniero comercial, y Nicolás, abogado, que es el tercero. ¿Cuál es el que era rector? Nicolás. Nicolás, sí. Nicolás. Todos los Cubillos ahí parece que tienen la varita del papá. Todo de alguna forma con actividades súper públicas. ¿Cuál es el momento desde que escogiste, cuándo empezaste a coquetear con la política? ¿Cuál es el momento que tú dirías que ha sido más ingrato? De los momentos más ingratos en política, yo en general como que se me olvidan los momentos ingratos. Soy como bien... Siempre nos reímos con Andrés porque cuando han pasado cosas y todo me dicen, sí, pero ahí a mí ya se me ha olvidado. Incluso ahora cuando me dicen que duro fue el periodo de ministro de Educación, me acuerdo de los buenos momentos, me cuesta encontrar los momentos más ingratos. Yo diría que desde que uno está en política, a ver, momentos dolorosos y muy fuertes, tengo muy grabado el asesinato de Jaime Guzmán. Él fue profesor mío en primer y segundo año en la Católica, y tengo muy grabado su atentado y todo lo que produjo y la juventud con la que ellos habían formado, que tuvieron que hacerse cargo inmediatamente de este proyecto político que nadie creyó que iba también a sobrevivir. Todo el mundo decía, no, Jaime Guzmán era como
el único emblema de la UDI, y ver ahí a los dirigentes más jóvenes cómo tomaron esta posta. Pero me acuerdo estar ahí en el hospital militar, haber llegado con toda la gente joven que la había formado ese. Pero muy cercana con Jaime Guzmán. Fui alumna de él 2 años, y fui alumna de él 2 años, en primer y segundo año. Él fue muy formador, sobre todo en la Universidad Católica, fue muy formador del gremialismo, que dio origen a la UDI. Sí, muy formador, y yo creo que también demuestra lo que hace falta hoy día, porque él siempre instaba a los dirigentes políticos. Me contaba siempre Andrés Chadwick, que en ese momento también era ayudante de profesor nuestro, nos decía que Jaime Guzmán le decía con cuántos jóvenes han hablado, cuántos de ustedes están haciendo clase. Yo creo que toda esa parte se ha ido dejando de lado, porque tenemos que volver a formar juventudes desde más temprano. Así es. Quiero invitarla a tomarse un café cargado. El café cargado es un poquito más amargo, pero sí es... Pero lo que sea. Café cargado. Venga para acá, mi querida amiga. Asiento, por favor. Le vamos a pedir el mío con un poquito de endulzante, por favor. A Matías, Marley Coffee, muy rico café. Nos vamos a tomar un café cargado. Y esto con cambio de escenario, además, así que es más complicado, ya. Marcela, muchos dicen que el crecimiento de la violencia en Chile parte cuando en el Instituto Nacional, por poner un emblema, no fuéramos capaces de controlar a los jóvenes, hicieron lo que quisieron, destruyeron un colegio emblemático, y que ahí no se le puso para leer. Después vino lo de los 30 pesos, que después que no eran 30 pesos, eran 30 años, y empezó una escalada de violencia que nos tiene a todos sorprendidos, anonadados, asustados, sin saber para dónde va. ¿Qué grado de responsabilidad cree que tuviste tú como ministra de Educación al no controlar en ese minuto y parar en seco el tema de la violencia? Al revés. Yo sé que no es función propiamente tal el control del orden público de la ministra de Educación, pero algo tenías que decir en ese minuto. Al revés, fui la primera en decirlo, porque apenas asumí en el Ministerio de Educación, me fue a ver Felipe Alessandri y me dijo, llevamos años con esto, con esta violencia, con estos overoles blancos, con las molotov en los colegios y todo, y impulsamos rápidamente la ley Aula Segura, que fue la primera vez en que se les quiso poner atajo a esta violencia, porque antes de esa ley lo que pasaba que era que un joven que rociaba, como lo veíamos, ¿no es cierto?, con parafina a un docente o un asistente de la educación, a ese joven no se le podía suspender de inmediato del colegio. O sea, el pobre profesor agredido o la asistente de la educación agredida tenía que convivir con el joven durante todo el proceso y no pasaba nada. Con esta ley se le permitía separar de inmediato, se le daba derecho a expulsarlo del colegio, por lo tanto fuimos los primeros en que empezamos a ponerle cotes. Y a mí me llamó mucho la atención la tolerancia que existía frente a esa violencia. Esa ley la sacamos con un acuerdo del Congreso General y que fue bien importante porque al final fue con los votos de todos. Creo que el Partido Comunista se opuso, pero con los votos en general de toda la centro-izquierda y de Chile Vamos, que era empezar a ponerle cotes. Pero a mí lo que más me llamaba la atención es la tolerancia frente a esa violencia que se arrastraba y se arrastraba, y violencia brutal. Me quiero acordar, me estoy acordando, mi memoria no es muy buena, pero me estoy acordando que la ministra de Educación de la presidenta Bachelet recibió un jarro de agua. Exactamente, Mónica Jiménez. Y no condenamos con la fuerza que había que condenarlo de una alumna que se sintió con derecho a tirarle un jarro de agua. Pero nada, y aquí María te iban, Música, ¿se llama? sí, y te iban a ver, exactamente, te iban a ver los apoderados. A mí me importaba mucho, me iban a ver los apoderados de los colegios emblemáticos, en que tenían dos temores. Uno, que efectivamente ellos habían elegido estos colegios y los niños no podían estar haciendo clase y tenían temor a la violencia que surgía en los pasillos de un minuto para otro. Y otro, muchos papás con temor de que estos violentistas arrastraran a sus hijos a estas mismas acciones de violencia. Entonces, y había una tolerancia a esta destrucción y a esta violencia, pero impactante, y no se le quería poner coto, y había que enfrentarla porque y ahí para qué te digo, la Fiscalía nunca quiso poner un fiscal especial, obviamente estos overoles blancos tenían apoyos también externos, piensa que rociaban con parafina a gritos de quémenlo a profesores y asistentes de la educación. Entonces eso no era una protesta social, eso era violencia y delincuencia muy brutal. ¿Cuál es tu juicio con respecto a la actual violencia que vive el país
¿culpa de quién es? ¿De los tribunales, de la fiscalía, de las policías, del gobierno? A ver, yo creo que no aquí... va a poder decir del gobierno porque viene saliendo el gobierno. Es que aquí hay de todo y también hay que tener cuidado cuando al tiro la responsabilidad se pone en las instituciones y no en las personas, porque también se empieza a evadir el tema. A mí me ha llamado mucho la atención estos estudios que se han hecho de sociología, vinculados a la Universidad de Chile, en que ven a quienes estuvieron en la violencia de octubre y eran más bien jóvenes con estudios universitarios, con posgrado. Entonces, cuando se empieza, yo en eso estoy con Carlos Peña cuando ha dicho, si al final... la violencia es responsabilidad de todos, no termina siendo responsabilidad de nadie. O sea, primero es personal de muchos jóvenes que están ahí haciendo acciones de violencia, de quienes los ayudan, los organizan, los financian, por supuesto. Y también de un Estado que tiene que dar las señales más claras. Yo creo que hoy día la política está dando una señal muy equivocada, porque muchos dicen, yo no soy violento, pero si no hacen lo que yo quiero, ¡ojo!, que pueden venir los violentos. Bueno, eso es una extorsión. Entonces... es un acto violento. Eso es violento también. Y por otro lado, demuestra una tolerancia a la violencia muy grande. Entonces, a mí lo que más me preocupa, y he trabajado mucho para el plebiscito de mañana y todo, que siempre he querido que ojalá el resultado sea parejo, precisamente para dar una señal contra la violencia. Porque si no quiere decir que estamos validando que la violencia como método de acción política sirvió para conseguir una agenda que no estaba antes, y por lo tanto es un incentivo a no condenarla o a navegar con ella de esta forma. Yo no soy violento, pero si usted no me hace caso en los proyectos que yo estoy impulsando, cuidado, chilenos, puede venir la violencia por el lado. Entonces eso no es bueno para el país. Ahora, independientemente que si los líderes no condenan con fuerza, como le dije a Pepe Auta en la primera parte del programa, la violencia, sin pero, condenarla abiertamente, nos encontramos con esta encuesta que a mí, más que la violencia misma, me preocupa de sobremanera que un 40% de los jóvenes valide la violencia como un método para conseguir los propósitos. Eso a mí me parece de una gravedad increíble. ¿Qué falló ahí? ¿Cómo puede haber un 40% de jóvenes que validan la violencia como un método? ¿Cómo te lo explicas tú? A ver, yo creo que aquí hay varias cosas. Uno lo veía también en los colegios. Cómo parte el maltrato escolar entre compañeros desde muy chicos también. O sea, tuvimos que hacer mucho por el acoso escolar, por el ciberacoso, que está cobrando cada vez también más víctimas, en que la gente por redes sociales podía... Claro, nosotros somos viejos, podemos resistir que nos digan cualquier cosa por redes sociales, pero para una niña joven o para un niño joven no es así. Entonces, hemos empezado a generar unos espirales de maltrato desde muy chicos que obviamente tenemos que hacernos cargo, no solamente en la familia, en las comunidades educativas, en los barrios, y también un estilo de polarización, de odio, de arrogancia que tampoco ayuda. Entonces tenemos que contribuir, yo creo, independiente del resultado de mañana, a que ojalá que a quienes han impulsado distintas acciones a esta altura conduzcan este proceso hacia la paz. Y no te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Pepe para que sea pareja la cosa. ¿Tú manejarías de forma distinta a las policías? ¿Le darías más... le soltaría las manos, como dice mucha gente de tu sector, que tienen a la policía amarrada de mano, que no lo dejan actuar? ¿Cambiarías protocolo? ¿Cuál es tu visión de la represión y de la forma? Porque hay dos cosas: uno, el camino político, el camino de la educación. Todos sabemos que esos son dos caminos que tienen un trabajo de largo plazo, pero en el corto plazo, ahora, ¿qué se hace? Yo creo que hay una combinación, ¿no? Obviamente que Carabineros tiene que actuar para que se proteja a las víctimas de manera mucho más eficaz, pero de verdad la protección ha pasado a ser no solamente un tema de fuerza, sino también un tema político, porque si se les quita todo el respaldo para el uso de la fuerza legítima dentro de un Estado de Derecho, las estamos dejando sin sustento para actuar cuando tienen que actuar en defensa de las víctimas inocentes. Tiene clarita la película nuestra invitada. Bueno, el nivel de odiosidad, el nivel de falta de respeto que hemos es a todo nivel, ¿eh? Los estudiantes, vemos cómo no respetan a los profesores, las profesoras, vemos cómo muchas veces le faltan el respeto a la ministra en actividades absolutamente de recogimiento y personales. Yo te quiero invitar a recordar este video para demostrar un poquito eso. ¿Con quién me encuentro en el cementerio?
¿Quién nos ha anulado todo este tiempo? ¿A quién no le importa la educación pública? ¿Quién no pone ni siquiera cara de vergüenza por dejar a los profesores anulados? Aquí está la Cubillo, la displicente, la que no tiene herramientas ni competencias. La vergonzosa Cubillos, la que le quedó grande el poncho, a la que le quedó grande el poncho, la que no sabe responder a los docentes, no tiene palabra. La incompetente, renuncia Cubillo, renuncia. Yo simplemente quiero felicitarte. La verdad que yo no habría tenido esa tranquilidad para reaccionar como una dama. Reaccionaste porque la verdad nadie tiene derecho en un cementerio, además, donde uno va a un momento de recogimiento, que te hagan una funa de ese tipo. ¿Qué te pasó? Bueno, fue muy violento, de verdad. O sea, yo soy súper piola. Era un día, un sábado en la mañana o domingo en la mañana, y yo ando siempre también sola, y era una actividad muy personal y además muy íntima. Entonces es muy violento porque, no sé, lo encontré muy violento, y además era muy fuerte porque había más gente que también estaba en ese lugar de recogimiento. Y entonces esta mujer gritando y subiendo el volumen con esto, alterando también la paz del resto de las personas. Yo en general pienso que hay que actuar así. Ahora, volvémoslo atrás. Ella era profesora. Sí, lo peor de todo es eso, que ese tipo de profesores educa a nuestros hijos. Ella era profesora y llevaban... ¿Qué podemos pretender? No, era profesora y llevaban un mes castigando a los niños, porque la verdad que llevaban un mes dejando a los niños la educación pública sin clase. Entonces, cuando los colegios particulares subvencionados que no pararon, y por supuesto que son los preferidos al final de los papás cuando tienen que elegir. Entonces, una profesora con ese nivel de violencia, al final que habla más de ella que de mí. Interesante conversación, y lo que se viene está más interesante todavía. Yo no me lo quiero perder y estoy seguro que usted tampoco. Así que no se mueva de nuestra sintonía. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más Café Cargado. Quejar del nivel de invitados que hemos tenido esta temporada, queridos amigos. Tuvimos ni más ni menos que al ex secretario general de las Naciones Unidas, el famoso Panzer, José Miguel Insulza. Veamos qué conversamos con él. Yo le quiero preguntar a usted como un juego, porque es re fácil hablar de los derechos humanos, de la igualdad en la ley, qué sé yo. Si usted tuviera a cargo una escuadra de carabineros y los manda al frente, porque al final es al frente, señores, ustedes van a contener esta multitud que les va a tirar unos peñascos, que les va a tirar bombas Molotov, ¿qué instrucción le daría para contener a esa gente? ¿Cómo se defiende un caso? Porque siempre nos hemos preocupado de algunos violentistas, de algunas víctimas inocentes, que no son los más. La mayoría de las víctimas que están metidos ahí, que tiran piedra y qué sé yo. ¿Cómo defendemos también la vida de los carabineros? ¿Cómo usted manda al frente de batalla a alguien? ¿Con qué herramienta le da? Yo le diría simplemente, mire, ustedes cumplan con el entrenamiento que tienen y no violen los derechos humanos de las personas. Pero no me ha contestado. No, es que le voy a explicar una cosa. No violen los derechos humanos, ¿cómo se defiende? Es que la pregunta es habitual, en el sentido que la gente dice, ¿y acaso la gente común no tiene derechos humanos, que miren lo que le hacen? No, pues la verdad es que la doctrina de los derechos humanos es la protección de la gente contra la autoridad, contra el abuso de la autoridad. Ustedes no pueden abusar... No, perdón, déjeme decir lo siguiente. Usted no, tiene una diferencia y la voy a usar inmediatamente con un caso bien concreto. El carabinero que fue el otro día que votó al joven de ahí del puente del no se sabe. Voy a decirlo así, que votó al joven del puente del Pío Honor, es una víctima, él. Porque es un muchacho de 22 años al cual echaron a reprimir una manifestación sin haberle dado las técnicas, las instrucciones necesarias para hacerlo. Sino que tira para adelante nomás, empújalos a todos. Ahora, porque el problema es que Carabineros se ha acostumbrado a que los que están al frente son sus adversarios, son sus enemigos.
La primera regla de una policía en un periodo democrático es que la gente no es enemigo. No son enemigos. No, ahí, perdone, pero no estoy de acuerdo. Usted no está de acuerdo. Si a mí alguien me está tirando una bomba Molotov, es mi enemigo. No, pues es que no debe ser así. Es que, ¿cómo? No debe ser así, primero que nada. No, perdón. Le pongo la otra mejilla pero a usted no le tiran una bomba Molotov. Usted tira la bomba Molotov, eso hay que hacer carabinero. La gente que está al otro lado no tiene bomba. Ahora, que hay que reprimirlos cuando están atacando los piedras, por cierto. Tiene que detenerlos y aplicarles la ley. Mire, es que pasa ¿Cómo es la represión en la ley? Déjeme decir, es que esta es una discusión que he tenido mucho con gente, incluso cuando estaba en la OEA. Y decían, pero la policía norteamericana sí que es seria porque golpea, porque todo va en cambio. Mira la policía francesa cómo la empujan. Sí, claro, con la única diferencia que las tasas de delito en Francia son mucho menores que las tasas de delito en Estados Unidos. Entonces hay un tipo de represión que no funciona. Lo que funciona es una policía que es capaz de empatizar con la gente, detener a los que corresponde detener y no golpear a los que no corresponde golpear más allá de lo necesario. Perdone, pero me parecen palabras bonitas, con todo respeto. Sí, ya sé que es difícil de entender. Ya sé que es difícil de entender. Pero senador, ¿cómo empatiza usted con una persona que está tirando un peñasco así, que no solamente me puede sacar un ojo, sino que me puede matar? A mí me causa mucha indignación, y si los detienen, soy partidario que se les aplique la ley, siempre que se le aplique a todos, pues. Porque el gran problema del ministro Pérez fue precisamente que a unos ciertos amigos de él no les aplicó la ley, pues. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que la gente saque sus propias conclusiones. Yo no es que quiera que la policía salga a matar chilenos, o sea, la policía tiene que defender a los chilenos, sin lugar a duda, pero cuando se dice es que, y al final de cuentas estamos en un círculo vicioso, porque se acusa a los ministros del Interior, se cambian los generales de carabineros, y el tema sigue igual. ¿Qué forma? Los militares están para otra cosa, los policías están para proteger los derechos, los derechos y la vida de la gente. No, si no, uno echaría al ejército a la calle, pues. Por cierto. Y eso es lo que no corresponde. Senador, lo quiero llevar a otro tema. Usted fue ministro de Relaciones Exteriores en un periodo bien complejo, donde estaba el general Pinochet preso en Londres. Difícil, sí. Y usted tuvo que, a pesar de su ideología, de tener que cumplir un rol de Estado y traerlo a Chile. Cuéntenos un poquito. ¿Qué vivió en ese...? Bueno, yo llevaba bastante más de casi 4 años como ministro de Relaciones Exteriores, y fue un momento efectivamente en que de pronto el ministro de Relaciones Exteriores pasó a ser un personaje de la política nacional y bastante controvertido. Me costó adaptarme a ese caso, me costó adaptarme a las críticas que tenía. Pero yo decía... Que la crítica venía de Fuego Amigo. Por cierto, Fuego Amigo. Absolutamente. Y así se lo dije al general Izurieta, cuando me encontré con él dos noches, porque él estaba en el sur, como usted sabe, llegó más tarde, y me dijo, y le dije, mire, general, quiero decirle una cosa, usted no me va a creer. Porque no me va a creer con mucha razón, porque en mi casa, en el Partido Socialista, hay una fiesta que no se detiene, están todos felices con lo que ha pasado. Sin embargo, yo tengo que cumplirlo, yo tengo que cumplir con mi deber, y mi deber es defender los derechos del Estado democrático de Chile, porque nosotros decimos que hemos restablecido la democracia en Chile, y esa democracia incluye justicia y otras cosas. Si nosotros no hacemos justicia y dejamos que otros la hagan por nosotros, vamos a hacer una democracia trunca para siempre. ¿Ese fue el momento tal vez más complejo como canciller? En mi vida política sí, yo diría que sí, que debe haber sido el más complejo. Pero yo le quiero mostrar otro momento complejo cuando usted fue secretario general de la OEA. Vamos a ver este video, mira. A ver. Insulso, doctor Insulza, por atreverse a jugar el papel de que quiere ahora ser Insulza. Un virrey del imperio. Doctor Insulza, Venezuela es libre, caballero. Venezuela se liberó para siempre, doctor Insulza. Váyase con su insulsería a otro lado. Vaya que es bien pendejo el doctor Insulza. Un verdadero pendejo. Debería renunciar a la Secretaría de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué le pasa ahí a usted cuando un presidente me pasa que realmente yo seguía adelante igual como correspondía, y que pocos días después, el señor Chávez y yo coincidimos en la inauguración del presidente de Ecuador, y se me acercó y me dijo, con mucho respeto, señor secretario. Porque me acuerdo de Valdivia cuando insultó al árbitro con todo respeto. Yo cuando despedí a Hugo Chávez, yo dije una cosa, en el Consejo de la OEA hablé, y dije, mire, era un huracán. Cuando pasa un huracán, todo el mundo, nadie queda igual que antes. Y yo por lo tanto, yo creo que él tenía un carácter bastante duro, bastante rudo, y además yo estaba muy convencido de lo que estaba haciendo.
A mí lo que me importaba era lo que yo estaba haciendo. Yo había dicho que por favor no cerrar un canal de televisión. Dicho sea de paso, en Venezuela, igual que en Chile, el gobierno adjudica la frecuencia la adjudica el gobierno, y esto lo que había hecho era quitarle la frecuencia a un canal que se llamaba Radio Caracas Televisión. Y yo le llamé, y mi declaración fue decirme, yo no sé si tendrá derecho o no, pero está mal, no se debería hacer esto. No se debe hacer esto por razones políticas. Y seguí diciéndolo igual, sin problema. En la OEA nadie me criticó, para ser justo. Como le decía, estos son organismos multinacionales, ¿no? Por cierto, no todos dijeron, mire, el señor Chávez no tiene derecho a criticar al secretario general. Se solidarizaron conmigo, pero realmente nunca hubo votos para condenar a Venezuela por eso. Oiga, pero yo uniendo esto con otros encuentros que ha tenido usted o desencuentros con gente más de extrema izquierda, quiero invitarlo a que vea esta frase. Otra más, a ver, sí. Ya me imagino. Insulza cree que candidatura de Jadwe no expresa un compromiso con la democracia y la de Lavín sí. Esta es una declaración que le molestó mucho. Pero no es así, ¿no? Dice, yo dije que estaría mejor si Jadwe dijera algo respecto a la democracia como sí lo ha dicho Lavín. Eso fue lo que dije. No dije su candidatura. De hecho, él 3 días después dijo que sacó una buena declaración respecto del tema de Venezuela, muy llena de cosas, pero finalmente condenando lo que había pasado en Venezuela. Y eso para mí dio por terminada la polémica. Pero después, antes de esa declaración hizo esta otra. No, por cierto, esa la recuerdo, que fue bastante más recuerdo muy bien. La demencia senil lo ataca, fue muy hiriente para mí. La demencia senil ataca de vez en cuando Daniel Jadwe Barre con opción presidencial de Insulza, que además fue muy criticada por 122 personalidades que hicieron una declaración en apoyo a su persona. Yo les agradezco mucho, porque a mí fue muy hiriente eso realmente. O sea, finalmente, como decir, mire, pasado una cierta edad, viejito, todos los viejos tienen demencia senil. Yo no creo que nadie pueda decir que yo de alguna manera he visto disminuía mis facultades por la edad. Pero esa es una forma de atacar. El mismo señor Jadwe alguna vez dijo que la presidenta Bachelet había apoyado el golpe militar, pues. Entonces la verdad es que yo no me preocupo. A mí, ¿sabe lo que pasa? Esas peleas me resbalan porque creo mucho que cuando uno esa pelea, hay gente que le gustan esas peleas, a mí no me gustan. Entonces, ¿qué saco con trenzarme con ellos si ellos van a salir contentos y yo voy a salir todo magullado? No me voy a pelear con ellos, ¿por qué? Pero, senador, hoy día en la encuesta, que no sé si creerle mucho o no, tanto Daniel Jadwe como Joaquín Lavín están liderando las encuestas presidenciales. Bueno, claro. Si se diera esa situación, que pasaran a segunda vuelta Joaquín Lavín y Daniel Jadwe, su voto, ¿qué pasaría ahí? Porque usted ha tenido problemas con él. Felizmente tengo un precedente en mi vida. Nunca he dicho lo que va a votar. Que no, y además mire, ¿sabe lo que pasa? Uno nunca, sobre todo en la política, nunca puede decir, si llega a pasar esto, voy a hacer tal cosa. Fíjese usted que el año 73... No, si es para saber si está más cerca de los socialdemócratas. Yo soy socialdemócrata, sí. Y yo no votaría jamás por una persona de derecha. Jamás votaría por una persona de derecha. Ahora, por una persona de izquierda, yo quiero conocer su programa y quiero saber qué es lo que quiere hacer, eso sí. Eso sí, pero por una persona de derecha no votaría jamás. Por ¿Joaquín Lavín para usted es de derecha? Sí. Es de derecha, o sea, no votaría jamás por Joaquín Lavín. No confundamos socialdemocracia con capitalismo o con conservadurismo con pasivo. Aquellos que creen que a la gente hay que darle porque también es gente, o sea, hay que su humanidad, todo lo demás, con aquellos como yo que creemos que hay una serie de tareas que son demasiado importantes como para dejárselas al mercado privado, pues. Yo creo, por ejemplo, que la salud, la educación, el transporte público, la seguridad pública y la seguridad social y la vivienda son una obligación del Estado, deberían ser una obligación del Estado para con todos sus ciudadanos, como ocurre en los países socialdemócratas. Sí, claro. Ahora, Lavín cree que esas cosas tienen que existir, pero que tienen que provenir de alguna manera de una buena voluntad del mundo privado. Déjeme decirle, sin embargo, que su política respecto a la integración social, esa me gusta. Yo estaría, esa el apoyo, eso sí, una medida socialdemócrata, lo cual no significa que Lavín sea socialdemócrata, desde luego. Y con esta entrevista de José Miguel Insulza, el Panzer, estamos llegando al final del capítulo de hoy. Queremos recordarle a todos los enamorados que aprovechen a Concho este día. Si usted todavía no se ha enamorado, no se preocupe, en algún momento le va a llegar. Es muy lindo estar enamorado. Así que un abrazo gigante a toda la gente que se quiere. Si todavía no ha encontrado a su media naranja,
todavía hora que salga a buscarla, así que vaya tranquilo, tranquila, que en algún momento le va a llegar. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar la próxima semana cuando los invitemos a tomarse un nuevo café cargado. Hasta siempre.